Hace muchos años atrás, Daishinkan estaría en Planeta Bellita. Buscaría a la mujer más óptima para tener un hijo. La raza de los Saiyajins, tengo entendido que es la raza más guerrera por instinto. Pensaría Daishinkan, no tanto por sus poderes, sino por su gran sed de pelea. Daishinkan recorrería el planeta entero. Los Saiyajins lo veían con ojos extraños. «Oye, ¿quién eres tú?», preguntaría un Saiyajin al colocarse frente a él. «Hola, mi nombre es Daishinkan. Un gusto conocerlo», saludaría a Daishinkan. «No me caes bien», diría el Saiyajin. Daishinkan golpearía con la punta de su dedo a un Saiyajin y lo lanzaría lejos. El Saiyajin caería inconscientemente mientras los demás huían. «Vaya, creo que mi aspecto no es el mejor», diría Daishinkan. Daishinkan adoptaría el aspecto de Bardock, ya que era uno de los Saiyajins a los que había investigado. Luego de algunos minutos de recorrer el planeta, Gine se acercaría a él. ¡Bardock, cariño! ¡Regresaste! Diría Gine emocionada. «Así es, lo hice», diría Daishinkan con una sonrisa. Vaya, ¿te ves muy feliz? ¿Eso no es algo normal en ti? Diría Gine, ya que recordaba a Bardock como alguien con una personalidad más robusta. «Creo que será mejor leer la mente en esta mujer», pensaría Daishinkan. Daishinkan entraría en los recuerdos de Gine y sabría todo lo que tenía que hacer para hacerse pasar por Bardock. Bardock, cariño, ¿te encuentras bien? Preguntaría Gine, al ver que Daishinkan no hablaba. «Claro, mejor que nunca», respondería Bardock. «Oye, hace mucho tiempo que no te veo. ¿Qué tal si hacemos cositas?», preguntaría Daishinkan con una sonrisa pícara. Bardock, ¿qué te sucede? Diría Gine sonrojada. «Vamos, vengo de una guardia muy larga. Te extrañé mucho», diría Daishinkan. Horas más tarde, Daishinkan y Gine harían sus cosas en la noche. Luego de que Gine se durmiera, Daishinkan se iría sabiendo que su trabajo estaba hecho. Al otro día, Bardock llegaría a su casa. «Gine, ya llegué», diría Bardock. ¿Bardock? Diría Gine algo confundida. «Claro que soy yo», diría Bardock. «¿Qué sucede?». Nada, es que actúas como si recién hubieras llegado de tu misión. Diría Gine. «Pues eso hice. Tengo hambre. Quiero que cocines», diría Bardock. No lo entiendo. Bueno, no importa. Pensaría Jin. Así sería como Gine quedaría embarazada de Daishinkan, pero como este adoptó la imagen de Bardock, Goku nacería siendo igual a este. En la actualidad, el torneo del poder acababa de finalizar. Todos nuestros amigos regresarían a sus respectivos universos. Luego de que Daishinkan viera el potencial de Goku, sentiría que era la hora de decirle la verdad. Nadie lo sabía, solo Zenosama. Así que Daishinkan estaría listo por algún conflicto entre sus hijos. Una tarde, Goku estaría regresando de sus labores en el campo. En ese momento, un portal se abriría. Daishinkan se haría presente. «Supremo sacerdote, qué gusto verlo», diría Goku. «Señor Goku, lo mismo digo», diría Daishinkan. ¿Supremo sacerdote? Diría Milk, sorprendida. «Él es Daishinkan, es el supremo sacerdote. Es la persona más importante después de Zenosama», diría Goku. Un gusto. Yo soy Milk, la esposa de Goku. Diría Milk al saludar a Daishinkan. «Encantado», diría Daishinkan. «Dime, ¿en qué podemos ayudarte?», preguntaría Goku. «Necesito resolver una situación contigo, por favor. Acompáñame al templo de Zenosama», pediría Daishinkan. «Ay, no, ¿ahora qué hice?», preguntaría Goku preocupado. «Nada, señor Goku, nada malo. Solo venga conmigo», diría Daishinkan. Goku iría con Daishinkan al templo de Zenosama. Al llegar, sería bien recibido por los Zenosama. ¡Goku! ¡Al fin llegaste! Diría uno de los Zenosama. ¡Sí, Goku! ¡Al fin llegaste! Diría el otro Zenosama. «Y bien, ¿qué es eso tan importante que tenían que decirme?», preguntaría Goku. ¿No se lo dijiste aún? Preguntarían los dos Zenosamas. «No, aún no», diría Daishinkan. «Ya, me tienen en suspenso», diría Goku. «Goku, soy tu padre», diría Daishinkan seriamente. «¿Qué?», diría Goku sin entender. «Que soy tu padre. Yo, el supremo sacerdote, soy tu padre», diría Daishinkan seriamente. «Sigo sin entender», diría Goku. «Verás, Bardock no es tu padre, ese soy yo», decía Daishinkan. ¿Eres mi padre?, diría Goku espantado. No lo podía creer. ¡Sí! ¡Es lo que te está diciendo!, diría uno de los Zenosamas. «Pero no lo entiendo. ¿Cómo fue que pasó?», diría Goku. «Verás, cuando un hombre y una mujer se quieren mucho», decía Daishinkan. «Eso ya lo sé», interrumpiría Goku. «Me refiero a que no entiendo cómo es que eres mi padre si no te pareces en nada a mí. Soy igual a Bardock. Lo vi en el más allá cuando estuve muerto». «Oh, eso», diría Daishinkan. Daishinkan chasquearía sus dedos. En un instante tenía la imagen de su padre. «No puede ser.
¿Eres tú?, diría Goku. Bueno, en apariencia, diría Daishinkan. Ciertamente esta era la forma que usaba cuando estuve con tu madre el día que la dejé embarazada. Goku, sin dudarlo, lanzaría un golpe de puño hacia Daishinkan. El Supremo sostendría su puño sin realizar mucho esfuerzo. Ambos Zenosamas se veían sorprendidos. ¡Eres un desgraciado!, diría Goku furioso. Señor Goku, por favor, contrólese, diría Daishinkan. ¿Cómo puedes pedirme eso con la noticia que me estás dando?, preguntaría Goku rabioso. ¿Estabas al tanto de lo que le pasó al planeta Vegeta? Bueno, más o menos, me enteré después, diría Daishinkan. Eres un bastardo, mi madre murió y tú solo estabas ahí como si nada, diría Goku. Goku está enojado, diría un Zenosama. Sí, Goku está enojado, diría el otro Zenosama. Hijo, entiendo que estés enojado, pero hay algo que tienes que saber, diría Daishinkan. No me interesa y no me digas hijo, diría Goku. Goku desaparecería con la teletransportación. Bueno, ya se le pasará, diría Daishinkan. ¿Ya le dijiste a tu esposa? Preguntaría un Zenosama. ¿Ya le dijiste a tus demás hijos? Preguntaría el otro Zenosama. No, aún nadie lo sabe. El primero en saberlo fue Goku, diría Daishinkan. ¡Oh! ¡Daishinkan está en problemas! ¡Daishinkan está en problemas! Dirían ambos Zenosamas de forma melódica. Mientras tanto, Goku estaría en algún planeta lejano meditando sobre la situación. Había sido muy duro para él descubrir la verdad sobre quién era su padre. Daishinkan, mi padre. Tiene que ser una broma, pensaría Goku. No, tiene que ser mentira. Sé que si lo hablo con Whis, él me ayudará. Goku llegaría al planeta de Bills. El dios de la destrucción dormía, mientras que el ángel daba un paseo. Señor Goku, ha venido más pronto de lo que lo esperaba, diría Whis. Whis, tengo algo que hablar contigo, pero es un poco complicado, diría Goku. Adelante, dime qué te sucede, diría Whis. Goku le contaría sobre su encuentro con Daishinkan y la noticia de que este era su padre. ¿Y qué opinas?, preguntaría Goku. Pues, ¿no tienes nada de ángel?, diría Whis. Sinceramente no lo creo, pero nuestro padre no mentiría con algo como eso. Déjame hablar con él. Oye, Whis, una cosa. Si resulta que soy su hijo, tú y yo seremos hermanos. ¿Qué opinarías de eso?, preguntaría Goku, ya que no sabía cómo reaccionaría Whis. Whis se demoraría en encontrar las palabras para contestar a Goku. Ciertamente, no le gustaba la idea de tener un hermano con otra madre. No puedo decirlo ahora, pero seguro que feliz no estaría, respondería Whis con frialdad. Whis iría cuanto antes a visitar a Daishinkan. Hablaría de la situación con Goku. Daishinkan le confirmaría que era cierto. Entonces, tenemos un hermano bastardo, diría Whis. ¡Qué vergüenza para la familia! Lo entiendo, hijo, pero todo esto tiene un propósito, diría Daishinkan. Padre, dice usted que tuvo un hijo con una mortal, solo por una misión y no fue por una aventura ocasional, diría Whis. Exacto, diría Daishinkan. ¿Cuál es el propósito?, preguntaría Whis seriamente. Un guerrero, un prodigio con sangre azul de ángel, pero instinto de pelea. Alguien con virtud y tenacidad, explicaría Daishinkan. ¡Eso es ridículo!, diría Whis al darse media vuelta. Solo espere a que nuestra madre se entere. ¿No irás a decírselo, o sí?, preguntaría Daishinkan seriamente. No lo haré, al menos por ahora, diría Whis antes de irse. Whis regresaría a su planeta. Goku lo esperaba. ¿Y bien?, preguntaría Goku. Sí, es cierto, diría Whis. Efectivamente es hijo del supremo sacerdote. Eso lo hace mi medio hermano. Vaya, esperaba que no fuera cierto, diría Goku. ¿Qué opinas de todo esto?, preguntaría Goku. Tengo que pedirle por favor que se retire, diría Whis seriamente. Entiendo, diría Goku al irse con la teletransportación. Goku regresaría a la Tierra. Pondría al tanto a Milk de lo que había pasado. Milk estaba sorprendida. No podía creer que su hijo fuera un ángel. Mi Goku es un ángel. No lo puedo creer, diría Milk. Va, no me siento como un ángel, pero para mí sigo siendo un simple Saiyajin, diría Goku. ¿Y qué piensas hacer?, preguntaría Milk. Nada, seguir con mi vida como siempre, supongo, contestaría Goku. Daishinkan aparecería dentro de la casa de Goku sin previo aviso. ¿Qué haces aquí?, preguntaría Goku en guardia. No le gustaba nada la presencia de Daishinkan. Solo vine a bendecirte, diría Daishinkan. ¿Qué bendecirme ni que nada? Vete de aquí ahora mismo. Prefiero pensar que no eres mi padre, diría Goku. Goku, ten más respeto. Es el supremo sacerdote, diría Milk. No me interesa, diría Goku seriamente. No hay problemas por eso. Puedo entenderlo, diría Daishinkan. Pero Daishinkan golpearía levemente el pecho de Goku con la punta de su dedo. Goku no había tenido tiempo para reaccionar debido a la velocidad del supremo sacerdote.
Goku caería al suelo, se sujetaría a la zona donde Daishinkan lo había tocado. Goku comenzaría a gritar de dolor. Era como si fuera una seria herida. Con eso será suficiente, diría Daishinkan. ¿Qué le hizo a mi Goku? Preguntaría Milk, furiosa. Solo lo bendije. Que tengan un buen día, diría Daishinkan al retirarse. Goku, querido, ¿estás bien? Preguntaría Milk. ¡Duele!, diría Goku agonizando. ¡Todo mi cuerpo duele! Daishinkan regresaría al planeta de Zenosama. Se encontraría con su esposa. Cariño, qué bueno verte, diría Daishinkan. Acabo de enterarme que tuviste un hijo con una sucia mortal. ¿Es cierto? Diría Moura. Nada de eso, era una mortal muy limpia, diría Daishinkan. No te burles de mí. Sabes lo que odio que tengas hijos con mortales. Diría Moura furiosa. Primero me encargaré de él. Luego arreglaremos nuestros asuntos. Oh, ¿de qué manera te encargarás de él? Preguntaría Daishinkan con una extraña sonrisa. Ya lo verás. Diría Moura. Horas más tarde, Bills había despertado. Whis le había contado toda la situación sobre que Goku era su hermano. Entonces me dijo que era verdad. ¿Puede creerlo? Diría Whis. Vaya, sabía que Daishinkan tenía sus aventuras, pero nunca imaginé que tuviera un propósito en ellas. Diría Bills. ¿Qué hacemos con Goku? Nosotros nada. Ya le he dicho a mi madre. Ella se encargará de todo. Diría Whis. Moura aparecería en el planeta de Bills. El dios de la destrucción quedaría aterrado. ¡Es Moura!, diría Bills aterrado. Madre, ¿qué sucede? ¿Acaso ya habló con nuestro padre? Preguntaría Whis. Claro que sí. Y tengo una orden para ti. Diría Moura. Quiero que elimines a Goku. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Preguntaría Whis. Porque tu madre te lo ordena. Diría Moura. Vaya, qué cosa. Supongo que tendré que ir después de todo. Diría Whis sin muchos ánimos. Espera, Whis. ¿De verdad vas a eliminar a Goku? Preguntaría Bills. ¿Cuál es el problema? Preguntaría Moura furiosa. Ninguno, señora Moura. Sepa disculparme, diría Bills. Como sea, no soporto que tu padre tenga hijos con cualquiera. Si descubro más de sus hijos, los iré eliminando uno a uno. Diría Moura. Whis emprendería viaje directo a la Tierra, para así eliminar a Goku como bien lo había ordenado su madre. Whis iría en viaje a la Tierra para eliminar a Goku, mientras que Goku estaba en su casa sufriendo un gran dolor. Goku, cariño, trata de resistir, por favor. Pediría Milk. Los gritos de Goku comenzarían a cesar poco a poco. El dolor iría pasando. Mientras tanto, cada uno de los amigos de Goku sentirían un ki enorme. Entre ellos, Vegeta, Piccolo, Krillin, Gohan y todos los demás. No puede ser ese el ki de mi padre, diría Gohan asombrado. ¿Por qué el ki de Kakaroto se siente como si estuviera cerca y lejos al mismo tiempo? Se preguntaría Vegeta. Ese maldito se ha vuelto más fuerte. Whis estaría a nada de llegar a la Tierra. Al momento de entrar al sistema solar, lograría percibir el ki de Goku. Whis se detendría un momento, no lo podía creer. ¿Cómo es posible?, se preguntaría Whis molesto. Parece que Goku ha despertado sus poderes de ángel. Whis apuraría su viaje para llegar cuanto antes. Sabía que Goku había despertado su verdadera esencia de ángel. Goku estaba descansando. El dolor había parado, pero se encontraba durmiendo en el sofá. Gohan entraría nervioso. «Madre, ¿qué fue lo que pasó?», preguntaría Gohan nervioso. Gohan, ¿cómo supiste que pasó algo? Preguntaría Milk sin comprenderlo. «El ki de mi padre se sintió enorme. ¿Qué pasó con él?», preguntaría Gohan. Gohan, hijo, es algo complicado de explicarlo. Resulta que tu padre es el hijo de Daishinkan, el supremo sacerdote. Diría Milk al bajar la mirada. No sabía cómo decírselo. ¿De qué hablas, mamá?, preguntaría Gohan. De que eres nieto de Daishinkan, esa es la verdad. Diría Milk. Madre, no entiendo por qué dices ese tipo de cosas. Es imposible que mi padre sea hijo del supremo sacerdote. Él es un Saiyajin, mientras que el supremo sacerdote es un ángel, diría Gohan. No lo tengo muy claro, pero Daishinkan fue quien hizo esto. Dijo que lo estaba bendiciendo. Diría Milk. Goku abriría los ojos lentamente. Estaba despertando. «Padre, ¿estás bien?», preguntaría Gohan. «Sí, eso creo». «¿Qué haces aquí, Gohan?», preguntaría Goku. «Padre, tu ki se siente desde todo el planeta», diría Gohan. Vegeta llegaría por la misma razón que Gohan. «Kakaroto, ¿se puede saber qué sucede contigo?», preguntaría Vegeta. «Vegeta, tú también», diría Goku. Whis llegaría finalmente. Goku y Vegeta lograrían sentir su presencia. «Por Dios, espero que no sea nada malo», diría Goku. Goku y los demás saldrían fuera. La expresión de Whis daba miedo. «Whis, ¿sucede algo?», preguntaría Goku.
Whis daría algunos pasos hacia adelante, pero no diría palabra alguna. «Apártense», diría Goku al ponerse en guardia. En un instante, Whis llegaría a Goku con un golpe de puño en su estómago, pero este se había sujetado su puño. «¡No es posible!», diría Whis molesto. «¿Cómo?», diría Goku sorprendido. Ni él mismo podía creer que haya reaccionado de esa manera. «Ya tiene la presencia de un ángel. Supongo que estará contento con su nuevo poder», diría Whis. «Estaría contento si no quisieras matarme», diría Goku. Whis golpearía a Goku con su báculo, pero Goku sujetaría el báculo en el momento justo. Goku trataría de quitarle el báculo a Whis, pero el ángel se apartaría de él, pateando su pecho. «Señor Whis, ¿qué está haciendo?», preguntaría Gohan. «Gohan, llévate a tu madre de aquí», diría Goku. «Vegeta, tú también vete». Los tres se apartarían de allí. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, ya que tendría que pelear en serio. «¡No es posible! ¡Su ki se asemeja al mío!», pensaría Whis molesto. «Whis, no tenemos por qué llegar a esto», diría Goku seriamente. «Lo siento, son órdenes de arriba», diría Whis al arrojar su báculo a un lado y ponerse en guardia. «¿Órdenes? ¿De quién?», preguntaría Goku. «Eso no le importa», respondería Whis. Goku y Whis chocarían sus puños entre sí, ocasionando un gran estruendo. El suelo bajo ellos se haría pedazos a lo largo de kilómetros. Gohan volaba mientras cargaba a Milk. Estaría a nada de caer por la energía que lo estaba alcanzando. «¡Aquí no!», diría Goku molesto. Goku sujetaría a Whis de su brazo y llegaría con él al planeta de Bills, usando la teletransportación. «¿Qué hacen aquí?», preguntaría Bills aterrado. «Hola, señor Bills», saludaría Goku con gentileza. «Esto no está bien. Goku despertó su ki de ángel», diría Bills. «Ya es suficiente. Ahora sí podremos pelear en serio», diría Goku. Whis lanzaría un golpe de puño hacia Goku. Este se agacharía esquivando el ataque y respondería con un gancho bajo el mentón de Whis, que lo levantaría del suelo. Whis se elevaría por el impulso. Goku lo alcanzaría y lo patearía en sus costillas, haciendo que Whis caiga al suelo. Whis se levantaría ofendido. Se quitaría el polvo de su traje. «Vaya, al extremo que me hace llegar», diría Whis molesto. «Whis, ya basta. No tenemos que pelear. Aunque no te guste la idea de que somos hermanos, yo no fui el culpable de esta situación», diría Goku tratando de calmar al ángel. Whis reflexionaría por un momento. Había perdido el deseo de pelear. «Supongo que tiene razón», diría Whis, y se daría media vuelta. «Pero no espere que lo quiera como un hermano o que le tenga algún tipo de aprecio». «Lo entiendo», diría Goku, mientras regresaba a su forma base. «Whis, ¿qué harás ahora?», preguntaría Bills. «Nada», respondería Whis. «Señor Goku, por favor, le pido que se retire». «Pero, Whis», diría Goku. «Adiós», diría Whis. Goku regresaría a la Tierra, dejando a Whis y Bills a solas. «¿Te has dado cuenta que Goku te ha superado?», preguntaría Bills. «Por favor, no sea irrespetuoso», respondería Whis. «No me ha superado, aunque sí debo de confesar que se acerca a mi poder». «Entonces, ¿por qué no lo eliminaste como le prometiste a Moura?», preguntaría Bills. «Esos son asuntos familiares que a usted no le incumben», diría Whis ofendido. Horas más tarde, Moura llegaría al planeta de Bills. «No de nuevo», pensaría Bills aterrado. «Madre, veo que ha venido», diría Whis seriamente. ¿Por qué no mataste a Goku?, preguntaría Moura. «Madre, no se ofenda, pero los problemas con nuestro padre deberían resolverlos entre ustedes», diría Whis con frialdad. No puedo creer que desobedezcas a tu madre de esa manera, diría Moura furiosa. «Lo siento, madre. Ya no soy un niño, ni que tuviera tan solo 1.000.000 de años», diría Whis. «Creo que será mejor que hables con nuestro padre». Goku había regresado a la Tierra, aunque sabía que su presencia allí solo sería un problema para sus amigos. Goku hablaría con Milk y le diría que tendría que estar alejado un tiempo. «Milk, lo siento, pero por el bien de todos estaré fuera de la Tierra por un tiempo», diría Goku. ¿Algún día regresarás?, preguntaría Milk. «No puedo prometerte eso, pero lo intentaré», diría Goku. Entiendo, Goku. No importa lo que pase, siempre te apoyaré, decía Milk, orgullosa de su esposo. Goku dejaría la Tierra para comenzar a entrenar y descubrir más acerca de su nuevo poder de ángel. Por otra parte, Moura estaba furiosa. Goku seguía con vida y quería encargarse de él a toda costa. Moura llegaría de nuevo al planeta de Zenosama. Daishinkan sabía lo que se le venía. «Cariño, ¿cómo estás?», preguntaría Daishinkan como si nunca hubiera pasado nada. No te hagas el tonto conmigo. Quiero que te deshagas de ese tal Goku, diría Moura. ¡Eso no se va a poder!, dirían ambos Zenosamas al mismo tiempo. Moura quedaría aterrada. No sabía cómo reaccionar ante la negativa de ambos reyes del todo. Pero señores, diría Moura aterrada.
Goku es nuestro amigo, ¿sí? Diría un Zenosama. No nos vamos a meter, pero no dejaremos que lo mates, ¿sí? Diría el otro Zenosama. Como podrás ver, cariño, Zenosama es un gran amigo de Goku, diría Daishinkan. Moura estaba aún más molesta. Sabía que no podía creerlo. Por cierto, sabemos que mandaste a Whis a matar a Goku. Diría un Zenosama. ¡Que no vuelva a pasar! Diría el otro Zenosama. Lo entiendo, pero si Goku por algún motivo se decide en atacarme, no responderé de mí. Diría Moura. Eso está bien. Mientras no te ataque, no podrás matarlo. Diría un Zenosama. ¡Sí, eso! Diría el otro Zenosama. Espero que no esté planeando nada raro. Pensaría Daishinkan seriamente, ya que sabía que su esposa era una mujer muy hábil e inteligente. Daishinkan iría a la Tierra. Buscaría a Vegeta para darle una advertencia. Supremo sacerdote, diría Vegeta. Señor Vegeta, qué gusto verlo, diría Daishinkan. Imagino que está al tanto de la situación de Goku. Sí, algo me dijeron, diría Vegeta. ¿En qué puedo ayudarlo? No logro encontrar a mi hijo por ninguna parte y mi esposa es algo especial con las tradiciones, diría Daishinkan. ¿Podría encargarse de la Tierra mientras mi hijo no está? ¿Encargarme? ¿En qué sentido? Preguntaría Vegeta incómodo. Ay, ya sabe, enemigos, ataques y esas cosas, diría Daishinkan. Usted es alguien fuerte, por favor. Quiero que Goku no se sienta atado a tener que venir a la Tierra, decía Daishinkan, y simplemente se iría sin esperar respuesta alguna de Vegeta. ¿Qué se supone que deba hacer ante el ataque de un ángel? Se preguntaría Vegeta al caer de rodillas. Vegeta, ¿te encuentras bien? Preguntaría Bulma al verlo. No había visto a Daishinkan. Vegeta, te estoy hablando. Diría Bulma al notar que Vegeta no le contestaba. Mientras tanto, Moura encontraría a Goku entrenando en un planeta lejano. Estaba advertida del gran poder que había adquirido Goku. ¿Quién eres? Preguntaría Goku alerta. Imagino que no me conoces. Yo soy Moura, esposa de Daishinkan, madre de todos los ángeles, menos de ti. Diría Moura al observar a Goku con desprecio. Entiendo. Imagino que fuiste tú quien ordenó a Whis eliminarme. Diría Goku seriamente. Eliminar es una palabra muy fuerte. Diría Moura mientras caminaba en círculos rodeando a Goku. No es necesario que escondas tus intenciones conmigo. Es lógico entender que te caigo mal. Diría Goku. Quiero que sepas que tampoco estoy contento con Daishinkan por esto. Me mintió toda la vida y no tengo intención de perdonarlo. Habría sido más interesante si te hubiera preguntado. Diría Moura. No vine a conocerte, solo a pedirte que desaparezcas. ¿Qué dices? Preguntaría Goku. Mira, no puedo matarte, solo porque eres el amiguito de Zenosama. Diría Moura. Solo te pido que te alejes de Zenosama, de Daishinkan y de cualquier dios. Quiero que con el tiempo todos se olviden de tu bochornosa presencia. Oye, ten más respeto, diría Goku al ponerse en guardia. No puedo sentir respeto por un sangre sucia como tú, hijo de un ángel y de una mortal cualquiera. Diría Moura. Solo estoy negociando. Tú desapareces y no le haré nada a la Tierra. Oye, eso es una amenaza, diría Goku furioso. Vaya, resulta que eres más inteligente de lo que pareces. Sonreía Moura. Como toques a mis amigos, lo pagarás, diría Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. Goku se lanzaría con todo hacia Moura, pero ella con un simple movimiento de su dedo expulsaría a Goku lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo. Estaba bastante lastimado. Maldición. Aunque desperté mis verdaderos poderes, esta loca está fuera de mi alcance, pensaría Goku. Ya lo sabes, aléjate de todos y no tocaré a la Tierra. Diría Moura. Es más, te quiero lejos de la Tierra. Si te veo allí, con un abrir y cerrar de ojos, los desapareceré a todos. Moura se iría dejando a Goku preocupado. No puedo dejar que esta bruja se salga con la suya. Tengo que hacer algo. Pensaría Goku preocupado. No podía dejar que la Tierra y todos sus seres queridos fueran lastimados por Moura. Goku sabía que estaba en serios problemas. Moura estaba dispuesta en acabar con Goku, pero si quería matarlo, tenía que obligarlo a atacar por su propia cuenta. ¡Maldición! No sé qué hacer, pensaría Goku. Moura quiere que me aleje de todo, incluso de la Tierra, pero ¿qué tal si ataca a los demás porque me alejé? Goku no tenía claro cómo actuar para proteger a sus seres queridos. Horas más tarde, llegaría Vados a visitarlo. Vados, tú también, diría Goku en guardia. Hace poco que sé de la noticia, con que un hijo bastardo del supremo sacerdote. Diría Vados con una extraña sonrisa. No tengo deseos de pelear con ustedes. Esto es la culpa de Daishinkan. Nosotros no tenemos nada que ver, diría Goku.
Puede que tenga algo de razón, pero con esa actitud no llegará a ningún lado. Diría Vados. ¿A qué te refieres? Preguntaría Goku confundido. Vados llegaría con un rodillazo en el estómago de Goku. Goku no lo había visto venir. Eres lento. ¿De seguro eres hijo del supremo sacerdote? Preguntaría Vados. Goku se pondría furioso, lanzaría un golpe de gancho bajo el mentón de Vados, pero ella lo esquivaría con sutileza. Sigue siendo lento. Diría Vados. Cierra la boca, decía Goku al transformarse en Super Saiyajin Blue. Goku se lanzaría con todo hacia Vados. Comenzaría a atacarla con una lluvia de golpes, pero sus ataques no eran nada efectivos. No lo entiendo, parece estar fuera de mi alcance, diría Goku. Antes que nada, quiero que sepas que soy más fuerte que Whis. Yo fui su maestra. Diría Vados. ¿Qué quieres demostrar con eso? Preguntaría Goku. Para ser un digno hijo del supremo sacerdote, debes de tener el nivel. Diría Vados. Goku lanzaría un golpe de puño. Vados sujetaría el ataque a tiempo. Aún no. Eres mucho más fuerte que los dioses de la destrucción, pero te falta nivel. Diría Vados. Vados, con un estallido de ki, lanzaría lejos a Goku. Goku rodaría varios metros por el suelo, pero lograría ponerse en pie. ¿Acaso me estás entrenando? Preguntaría Goku. Pero Vados no contestaría, solo sonreía. Goku golpearía con una patada a Vados, pero el ángel se movería a un lado como si nada. Luego, Goku lanzaría un golpe de puño y de nuevo sucedería lo mismo. Fallaría su ataque. Hay algo en ti que te hace parecer mucho a los ángeles, y creo que no te has dado cuenta. Diría Vados. ¿De qué hablas? Preguntaría Goku sin entender. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Explicarte las cosas no te ayudará en nada. Diría Vados. Maldición, ¿por qué esos acertijos tan complejos? Se preguntaría Goku. Goku iría a toda velocidad a atacar a Vados, pero antes de llegar daría un salto atrás. Se había arrepentido. ¿Qué sucede? Preguntaría Vados. Goku miraría su puño, trataría de relajarse. La bendición que me dio Daishinkan, ese poder que me brindó. Diría Goku. No lo estoy usando de la manera correcta. Parece que se está dando cuenta. Pensaría Vados. Goku cerraría sus ojos y calmaría su espíritu. Regresaría a su forma base. El contorno de Goku se cubriría de una extraña energía pura, similar a cuando usaba el Ultra Instinto por primera vez. Veo que lo estás entendiendo. Diría Vados. Ser un ángel es estar un paso por delante de un dios. Recuérdalo siempre. Mejor hagamos una prueba, diría Goku. Goku pasaría a un lado de Vados a gran velocidad. Vados quedaría sorprendida por el gran cambio. Es rápido. Pensaría Vados. Goku atacaría a Vados con una serie de golpes. Su cabello se pondría blanco mientras se acostumbraba a su nueva forma. Vados tendría problemas para esquivar sus ataques. La velocidad de Goku cada vez era mayor y sus ataques eran más precisos. En un momento, Goku golpearía el estómago de Vados. La lanzaría lejos. Eso fue increíble. Diría Vados. Lo que no entiendo es por qué me ayudas. Entiende que tu madre es mi enemiga. Diría Goku. ¿Y crees poder vencerla si peleas contra ella? Preguntaría Vados. Bueno, no lo sé realmente, respondería Goku. Algún día te darás cuenta que no todo se resuelve con los golpes. Diría Vados mientras se iría. No entendí qué quiso decir, solo me queda acostumbrarme a esta nueva esencia, pensaría Goku. Momentos más tarde, Vados estaba en el planeta de Champa como si nada, hasta que su madre Moura llegaría. Hija, ¿cómo fuiste capaz? Preguntaría Moura furiosa. No sé de qué estás hablando. Diría Vados haciéndose la desentendida. Ayudaste a Goku a ser más fuerte. Diría Moura. ¡Vados! ¡Tú hiciste eso! Preguntaría Champa. Solo le ayudé a conocerse mejor. Después de todo, es mi hermano y amigo de Senosama. Diría Vados seriamente. No veo el problema de tratarlo bien. Esto no se quedará así. Diría Moura. Moura atacaría a Vados, pero su ataque sería detenido por Daishinkan. ¡Padre! Diría Vados asombrada. Nadie sabía que él estaba allí. Ibas a atacar a nuestra propia hija, diría Daishinkan seriamente. Solo le iba a dar un castigo. No es para que te metas. Diría Moura furiosa. Moura incrementaría su ki creando una gran tormenta de energía. Vados debería de crear una barrera para no verse afectada ella y Champa. ¡Maldición! ¡Nunca vi a Moura tan molesta! Pensaría Champa aterrado. Daishinkan soltaría la mano de Moura y ésta se apartaría de él. Una pelea entre nosotros no solucionará nada. Te pido por favor que te comportes, diría Daishinkan seriamente. ¿Eres tú quien tiene hijos por ahí y me dices a mí que me comporte? Diría Moura furiosa. No es como para que te afecte tanto. Debe de haber más ángeles además de nuestros hijos, diría Daishinkan. ¿Para qué? Preguntaría Moura furiosa. Para diversificar las especies, por supuesto, respondería Daishinkan. Madre, debes de controlarte. Estás muy alterada últimamente. Diría Vados. Algún día se van a arrepentir de esto, en especial tú, Daishinkan. Diría Moura y desaparecería por un portal. Padre, me preocupa nuestra madre. Diría Vados. Me gustaría decirte que todo estará bien, pero a mí también me preocupa.
diría Daishinkan. Moura tiene el poder suficiente para destruir un universo entero si lo quisiera. Pero si lo hiciera, Senosama se molestaría mucho. En la Tierra, todo parecía ir en orden. Vegeta estaría entrenando por presión que le había dado Daishinkan con respecto a cuidar a la Tierra. De pronto, Vegeta sentiría varios ki extraños. ¿Qué es eso?, se preguntaría Vegeta. Vegeta iría a toda velocidad al origen de esas extrañas energías. Al llegar, encontraría cientos de soldados con extrañas armaduras. ¿Qué son esas cosas?, se preguntaría Vegeta. Los soldados verían a Vegeta y comenzarían a lanzar rayos de ki al señalarlo con sus espadas. Vegeta se movería de lado a otro esquivando cada uno de los ataques. ¡Malditos insectos! ¡Venía en son de paz!, diría Vegeta furioso. Vegeta atacaría a cada uno de los soldados. Cada uno explotaría convirtiéndose en luz. No lo entiendo, son de luz, se preguntaría Vegeta. Nuevamente otros soldados se materializarían de nuevo. ¿Pero qué rayos?, diría Vegeta sorprendido. Vegeta atacaría de nuevo a cada uno de ellos, pero ni bien uno era destruido, varios más aparecerían. Cada uno de los soldados comenzarían a atacar a Vegeta. En un inicio, no eran lo suficientemente fuertes como para derrotarlo, pero al aparecer uno tras otro, luego de varios minutos, Vegeta comenzaría a agotarse. «No puede ser, tengo que encontrar la fuente que los está creando», diría Vegeta. Varios soldados de este tipo se estarían generando por toda la Tierra. Nuestros amigos tratarían de detenerlos, entre ellos Piccolo y Gohan. Estaban dispersos por el planeta tratando de detenerlos, pero al igual que con Vegeta, cada vez que destruían a algunos, otros aparecían. La situación parecía desbordarse. Muchas vidas inocentes estaban siendo arrebatadas. Moura era la responsable de todo. Estaba creando a todos esos soldados para atacar a la Tierra y así llamar la atención de Goku. Es cuestión de tiempo para que Goku se enfurezca y me ataque, pensaría Moura. Goku seguía con su entrenamiento. En un momento, lograría percibir el ki de Vegeta. ¡Vegeta!, diría Goku confundido. Goku llegaría a la Tierra con la teletransportación. Vegeta estaba en Super Saiyajin Blue luchando contra los soldados. «Vegeta, ¿qué está pasando?», preguntaría Goku. «Ojalá lo supiera», respondería Vegeta. «Estas cosas no dejan de aparecer ni bien son destruidas». Goku notaría a Vegeta transpirado. Llevaba mucho rato destruyendo a los soldados. Goku se lanzaría hacia ellos, destruiría a varios en poco tiempo, pero se daría cuenta de la energía de los soldados. Lograba reconocerla. «No hay duda. Esto es obra de Moura», diría Goku. «Kakaroto, ¿de qué estás hablando?», preguntaría Vegeta confundido, ya que no sabía aún quién era Moura. «Vegeta, trata de resistir todo lo que puedas. Enseguida me encargaré del origen de esto», diría Goku. Goku cerraría sus ojos, se concentraría en tratar de encontrar la presencia de Moura. «No debe estar muy lejos», pensaría Goku. «Kakaroto, ¿qué rayos haces?», preguntaría Vegeta, pero Goku lo ignoraría. Luego de algunos minutos, Goku detectaría la presencia de Moura. Al usar la teletransportación, llegaría a un planeta no muy lejano a la Tierra. «Moura, es suficiente», diría Goku. Vaya, ¿qué tenemos aquí? El hijo perdido de Daishinkan, diría Moura con una sonrisa siniestra. «Sé que estás atacando la Tierra. Tengo que pedirte, por favor, que te detengas», diría Goku. ¿O si no qué?, diría Moura desafiante. «Pues si no te detienes, seguirán muriendo inocentes y eso no estaría bien», diría Goku. Lo sabía. No tienes el valor para detenerme, diría Moura. «Si eso te hace sentir bien». «No, no lo tengo», diría Goku. Oye, ¿qué te pasa?, preguntaría Moura furiosa. Este maldito mocoso debería de estar furioso porque estoy atacando a sus amigos. ¿Qué está tramando?, se preguntaría Moura. «¿Sucede algo?», preguntaría Goku. Estoy esperando que trates de detenerme, diría Moura. «No haría eso. Eres la esposa de mi padre y tengo que respetarte», diría Goku con una sonrisa. Ese maldito me va a sacar de quicio, pensaría Moura furiosa al estallar su ki. Goku debería de afirmarse para no salir volando. «Oye, tranquilízate, no te estoy haciendo nada», diría Goku. Si eso es lo que quieres, diría Moura decidida. Moura chasquearía sus dedos. Tras abrirse un portal, Whis saldría por él. «Whis, ¿qué haces aquí?», preguntaría Goku. Whis atacaría a Goku sin explicación alguna. Goku no comprendía qué sucedía. «Whis, ¿qué sucede contigo?», preguntaría Goku, pero Whis no contestaría. En un momento, Goku se daría cuenta que los ojos de Whis estaban en blanco. «No puede ser, lo estás manipulando», diría Goku. ¿Quién sabe? Bien podría atacarte por su propia cuenta. Después de todo, creo que no le gustó la idea de que sean hermanos. Sonreía Moura. «No puede ser. Esta mujer sí que está loca», pensaría Goku. Whis atacaría a Goku sin contenerse ya que estaba siendo manipulado por Moura. Goku lograba defenderse de él, pero no podría estar todo el tiempo así. En un momento, Whis lanzaría un gran rayo de ki hacia Goku. Goku golpearía el rayo de ki desviando su curso. Si sigues peleando contra él, no podrás evitar que siga atacando a la Tierra, diría Moura. «Ya basta, Moura», diría Goku.
Si quisieras atacarme, ya lo habrías hecho. Por algo no lo haces. Maldición. Espero que no sepa que no puedo atacarlo hasta que él me ataque, o Senosama se enfadará conmigo. Pensaría Moura. Goku golpearía fuertemente el estómago de Whis y tras una patada bajo su rostro lo dejaría en el suelo. Goku se acercaría hasta Moura y la sujetaría del brazo. Ya no estoy de humor para tus juegos. Deja lo que estás haciendo, exigía Goku. ¡Suéltame! Diría Moura. ¡Dije que ya basta!, diría Goku al apretar su mano. Cayó. Pensaría Moura algo confiada. Al parecer, tenía un plan para acabar con Goku. Goku vería seriamente a Moura. Ya se estaba hartando de ella y de sus planes. Si sigues así, me obligarás a tomar acciones que lamentarás, diría Goku seriamente. ¿Y qué piensas hacer? Sonreía Moura, incitando a Goku a la violencia. Solo te lo diré una vez más. Quita a tus soldados de la Tierra o lo que haré, lo lamentarás para el resto de tu vida, diría Goku. Sea lo que sea que hagas, no podrás contra mí. Soy mucho más fuerte. Diría Moura. ¿Y? Preguntaría Goku. Que no podrás contra mí. Diría Moura. ¿Y? Preguntaría de nuevo Goku. Tengo la sensación de que me estás tomando el pelo. Diría Moura furiosa. ¿Y? Diría Goku otra vez. ¡Ya basta! Gritaría Moura furiosa. ¡Saca a tus soldados de la Tierra!, pediría Goku. ¡No! Respondería Moura. ¡Tú lo pediste!, diría Goku. Eso es. Atácame para que pueda matarte con mis propias manos. Pensaría Moura. Goku usaría la teletransportación mientras tenía sujetada a Moura del brazo y llegarían al palacio de Senosama. ¡Senosama! Diría Moura aterrada. ¡Moura! Dirían ambos Senosama seriamente. Pequeño Zen, saludaría a Goku. ¡Hola, Goku! Dirían ambos Senosamas alegres. Pequeño Zen, Moura no deja de molestarme, está atacando la Tierra y todo el tiempo quiere provocarme, diría Goku. No puede ser que este sea tu plan. Pensaría Moura aterrada. Jamás conté que hicieras algo como esto. ¡Moura! ¡Eso es verdad! Preguntaría un Senosama. ¡Sí, Moura! ¡Eso es verdad! Preguntaría el otro Senosama. Acaba de atacar la Tierra con unos extraños soldados de luz que no dejan de aparecer. Ya mató a muchos seres inocentes y solo para provocarme, diría Goku. Moura, cariño, no me digas que haces todo esto para que Goku te ataque, diría Daishinkan seriamente. ¿Estás jugando con nuestras órdenes? Preguntaría un Senosama seriamente. ¡Sí! ¿Estás jugando con nuestras órdenes? Preguntaría el otro Senosama. No es nada. Es que yo... Diría Moura. Hazme el favor y quita a esos soldados de la Tierra, pediría Goku. No lo haré solo porque tú lo pidas. Contestaría Moura furiosa. ¡Hazlo! Ordenarían ambos Senosamas al mismo tiempo. Está bien. Diría Moura, ya que se veía obligada a hacerlo. Moura con un chasquido de sus dedos desaparecería a todos los soldados. Vegeta y los demás se tomarían un respiro. ¡Al fin! Esas cosas no dejaban de aparecer, diría Vegeta agotado. Y bien, ¿tienes algo para decir al respecto?, preguntaría Daishinkan seriamente. Te odio. Diría Moura furiosa. De eso ya me había dado cuenta, respondería Daishinkan. Te odio a ti y a todos los hijos que has tenido con otras mujeres. Diría Moura. Moura tiene razón, diría Goku. ¿Qué? Diría Moura sorprendida. No esperaba esa contestación de parte de Goku. Todo esto es tu culpa, diría Goku. No creas que te perdoné por ser mi padre y hacer lo que le hiciste a mi madre. ¡Oh! Dirían ambos Senosamas al mismo tiempo. Solo buscaba lo mejor para los universos. Quería que no hubiera solo ángeles nobles que fueran maestros y sirvientes de los dioses de la destrucción, sino que también sean guerreros nobles como lo eres tú, explicaría Daishinkan. Dejando mujeres embarazadas por ahí y desapareciendo no es la forma, diría Goku. Entiendo que estés enojado conmigo. No puedo obligarte a que me quieras, diría Daishinkan con una gentil sonrisa. Como sea, Moura, espero que sepas que esto es culpa de Daishinkan, y ni tú ni yo tenemos la culpa de esto, diría Goku. Así que espero que con esto termine nuestra enemistad. Goku se retiraría, dejando la situación en mano de los dioses. Espero que con esto hayas reflexionado sobre tus actitudes, diría Daishinkan seriamente. Es posible, pero no esperes a que te perdone por esto. Respondería Moura al irse. ¡Tu esposa está muy loca! Diría un Senosama. ¡Sí, muy loca! Diría el otro Senosama. Horas más tarde, vemos a Goku llegar a la Tierra. ¡Kakaroto! ¿Qué ha sido todo eso?, preguntaría Vegeta. Nada, todo ha sido resuelto, diría Goku. Pues, todo esto es muy raro, diría Vegeta. Aún no me has dicho sobre esos soldados que nos atacaron. Créeme, Vegeta, mientras menos sepas será mejor. Jajaja, reía Goku. Bills y Whis llegarían al planeta Tierra. ¿Qué hacen aquí?, se preguntaría Vegeta desconfiado. Señor Goku, ¿tiene un momento?, preguntaría Whis. Vaya, esto me da mala espina, diría Goku. Dime, Whis, ¿qué necesitas? ¿A solas, por favor?, pediría Whis. ¡Ja! Si es por mí, no me interesa, diría Vegeta y se retiraría. Dime, imagino que es por tu madre, diría Goku. Solamente quería venir a pedirte una disculpa, diría Whis con cordialidad. ¿De verdad?, preguntaría Goku confundido. Claro,
Después de todo, ha tenido una actitud muy madura. Calmar a nuestra madre como lo ha hecho usted no es tarea fácil, diría Whis. Goku, Moura ha dejado sus planes de lado, diría Bills. Así que todos están agradecidos contigo. Vaya, es bueno saberlo, decía Goku al sentirse conforme. Además, ha sido ella quien ha dado pasos en falso. Hasta me ha hipnotizado para que sea su enemigo. Eso ha sido un error muy grave, diría Whis. Whis y Bills se despedirían de Goku. Todo había quedado en orden, al menos eso creían. Días más tarde, ambos Zenosamas se estarían juntando como si nada. De pronto, un misterioso portal se abriría detrás de ellos. ¿Qué es eso? Preguntaría uno de los Zenosama. No lo sé. Diría el otro Zenosama. La curiosidad haría que ambos Zenosamas entraran en el portal, sin saber a dónde se dirigían. Luego, el portal se cerraría. Los guardianes de Zenosama entrarían a la habitación. No verían a los reyes del todo por ninguna parte. En un momento, ambos guardianes serían heridos por un agujero en sus estómagos. Los guardianes caerían al suelo sin vida. Daishinkan sentiría la ausencia de ambos Zenosamas y decidiría ir a verlos. Encontraría la sorpresa de los guardianes asesinados y los Zenosamas que no estaban. Daishinkan sin dudarlo daría aviso a todos los dioses, aunque creía que ya sabía quién era la responsable. Whis llamaría a Goku al instante. Este iría al planeta de Bills. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Alguien mató a los guardianes de Zenosama y ambos reyes del todo desaparecieron, diría Whis. No puede ser. ¿Creen que haya sido Moura?, preguntaría Goku. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, diría Whis. ¿Moura ha dado señales de vida?, preguntaría Goku. No, y tampoco ha respondido a los llamados de nuestro padre, diría Whis. No puede ser, se supone que se había calmado, diría Goku molesto. Creo que con esto quedó más que claro que usted es una de las personas que más debería de tener cuidado, diría Whis. Todo esto es por su existencia. Lo peor de todo es que si no aparece Zenosama, todo estará acabado, diría Bills. ¿A qué te refieres?, preguntaría Goku. Zenosama está ligado a nuestra realidad. Si permanece mucho tiempo fuera de ella, los 12 universos desaparecerán poco a poco, diría Bills. Esperen, ¿cómo están seguros de que Zenosama no está?, preguntaría Goku. Nuestro padre no puede sentir su presencia. Con ello ya es suficiente para saber que no está en esta realidad, diría Whis. Esperen un momento. ¿Y el Zenosama que traje del futuro?, preguntaría Goku. Recuerde que ese Zenosama desapareció todos los universos de su línea temporal, así que no había nada que perder. Solo habrá desaparecido lo poco que quedaba si es que había algo, decía Whis. De pronto, el báculo de Whis sonaría al igual que el de todos los ángeles en los 12 universos. Se trataba de Moura, que estaba dando un comunicado a todos los dioses. Zenosama está atrapado en otra dimensión. Si su presencia no regresa en cuestión de 48 horas, los 12 universos caerán, diría Moura. Si quieren que devuelva a Zenosama, quiero la cabeza de Goku en el templo de Zenosama antes de ese tiempo. No es posible, esa maldita bruja, diría Goku furioso. Así que ya lo saben, o es Goku o es Zenosama, diría Moura. No puede ser cierto, diría Goku furioso. Moura te ha puesto en contra de los ángeles, diría Bills. Pero no creo que ellos me ataquen solo por esto, ¿o sí?, preguntaría Goku. Yo no lo haría, porque considero que nuestra madre ha ido muy lejos, y aún así entregándolo, Zenosama se enfadaría mucho con ella, diría Whis. Pero no puedo responder por el resto de mis hermanos. Tengo que ir por Daishinkan, diría Goku al llevar sus dedos a su frente. No, Goku, espera, diría Whis, pero sería muy tarde. Goku ya se había ido. Goku llegaría hasta Daishinkan. Estaba fuera del palacio de Zenosama. Daishinkan estaba con los brazos estirados. Estaba realizando un gran esfuerzo. ¿Qué estás haciendo?, preguntaría Goku. Goku, hijo, qué bueno que viniste, diría Daishinkan. Aún no te di el derecho de que me digas, hijo. Dime qué estás haciendo, diría Goku seriamente. ¿Ves los pilares que están a nuestro alrededor?, preguntaría Daishinkan. Goku observaría los pilares con atención. Había 12 en total. Cada uno de ellos comunica con los 12 universos. Dado la ausencia de Zenosama, me veo en la obligación de sostener la realidad, diría Daishinkan. ¿No sería mejor buscar a Zenosama?, preguntaría Goku. Eso suena fácil, pero solo Moura sabe dónde está, diría Daishinkan. Si no sostengo la realidad, todo irá desapareciendo poco a poco. Buscaré a Moura, diría Goku. Hijo, tenga cuidado. Es más fuerte que el resto de los ángeles, diría Daishinkan. Está bien, no te preocupes, padre, diría Goku al desaparecer con la teletransportación. Goku lograría encontrar a Moura. Estaba en alguna parte fuera de los 12 universos. Me imagino que vienes a entregarte, diría Moura seriamente. No, vine a derrotarte, diría Goku molesto. Vaya, esperaba que no fueras tan egoísta, pero prefieres salvar tu vida que la extinción de los 12 universos, diría Moura.
Vine a salvar a los 12 universos, diría Goku. Goku se transformaría usando la forma del Ultra Instinto. El cabello blanco de Goku haría enfurecer a Moura. ¿Cómo te atreves a mostrarte así delante de mí? Gritaría Moura al desatar todo su poder. Goku se lanzaría con todo hacia Moura para atacarla, pero al lanzar un golpe de puño, su mano impactaría con algo invisible. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku. Una barrera, idiota. Diría Moura. Moura con un movimiento de su brazo desataría una onda de energía que haría caer a Goku al suelo. Goku se golpearía con gran fuerza, pero aún así no se rendiría tan fácilmente. ¡Maldición! Mira todo lo que estás haciendo por un capricho, diría Goku. Alguien que tiene la sangre sucia como tú jamás podría comprender a los dioses. Diría Moura furiosa. Solo pienso en todo el daño que has hecho y en lo peligrosa que eres. En este momento mi padre está arriesgando su vida para evitar que los 12 universos desaparezcan. Y esto es por tu culpa, diría Goku furioso. Silencio mortal, diría Moura al lanzar un gran rayo de ki. El rayo impactaría en Goku. Aunque este se hubiera cubierto al cruzarse de brazos, el impacto había sido muy poderoso. Goku saldría despedido varios metros lejos. Moura flotaría lentamente hacia él. ¿Te crees capaz de rivalizar contra un ángel supremo? Si aún estás con vida, es solo porque eres amigo de Zeno-sama, pero eso ya se acabó. Diría Moura. Con Zeno-sama fuera de mi camino y Daishinkan sosteniendo la realidad, nada podrá evitar que me deshaga de ti. Moura haría brotar garras desde sus manos y al darle un golpe a Goku, le dejaría 3 cortes en su pecho. Goku gritaría por la grave herida. ¡Es hora de acabar contigo! Gritaría Moura fuera de sí. Al parecer Goku ya no tendría oportunidad para vencer a Moura. Hace muchos años atrás, Bills pasearía por el planeta Vegeta. Le gustaba mucho ese lugar por sus guerreros valientes, pero sobre todo por las mujeres Saiyajins. Un día Bills conocería a una mujer llamada Guine, con quien tendría encuentros en secreto. Whis no estaba muy conforme con esas conductas por parte del dios de la destrucción, pero al menos esa situación evitaba que Bills durmiera por tanto tiempo. Solo espero que el señor Bills sea cuidadoso y use protección, diría Whis para sí mismo. Un día, Bills iría en busca de Guine. ¡Ya llegué!, diría Bills. ¡Bills, estás loco! ¡Bardock está por llegar de una misión!, diría Guine preocupada. No te preocupes, tengo todo cubierto, diría Bills. Además, recuerda que soy un dios, nada ni nadie te podrá hacer nada. Bills pasaría la noche con Guine, pero en la mañana, Bills se quedaría dormido. Bardock llegaría de la misión. Ya llegué, llamaría Bardock desde la puerta del hogar. ¡No puede ser, es mi esposo! ¡Bills, despierta!, diría Guine aterrada. Bills despertaría aterrado. ¿Qué sucede?, preguntaría Bills bostezando. ¡Es mi esposo! Si te ve aquí, estaré en problemas, diría Guine. No te preocupes, puedo destruirlo y llevarte a ti a mi planeta, diría Bills. Ya te lo he dicho antes, no puedo irme contigo, diría Guine. Soy una Saiyajin, tengo una vida aquí. Guine, ¿dónde estás?, preguntaría Bardock. Guine se levantaría aterrada, se vestiría deprisa. Por favor, vete, rogaba Guine, pero Bills solo bostezaría. Guine, aquí estoy, diría Bardock al entrar a la habitación. Cariño, ¿puedo explicarlo?, diría Guine aterrada. ¿Qué cosa?, preguntaría Bardock confundido. Guine se daría cuenta que Bills no estaba, había desaparecido por completo. Es que me quedé dormida, pensé que lo mejor sería esperarte despierta. Lo siento, diría Guine para salir de la situación. Mientras cocines algo no pasa nada. Muero de hambre, diría Bardock. Bills estaba fuera de la casa de Bardock. Se reuniría con Whis y ambos regresarían a su planeta. Señor Bills, es hora de que sea más responsable, diría Whis. Vaya, no cambias más. Puedo divertirme de vez en cuando, diría Bills. Pasarían algunos meses. Bills regresaría a verse con Guine. Al llegar, ella estaba sola, pero vería algo extraño. ¿Qué te pasó?, preguntaría Bills asombrado. Estoy embarazada, eso pasa, diría Guine. Lo peor de todo es que no sé si es de ti o de mi marido. ¡Whis!, gritaría Bills y el ángel entraría enseguida. ¿Qué sucede?, preguntaría Whis, pero se daría cuenta enseguida al ver a Guine con esa panza. Señor Bills, siempre le dije, mejor afuera que adentro, diría Whis. No seas grosero, necesito que te fijes si es mío o de Bardock, diría Bills. De acuerdo, diría Whis. Whis señalaría la panza de Guine. Se daría cuenta que la energía de su bebé correspondía a Bills. ¡Felicidades, señor Bills! ¡Será padre!, diría el ángel. No puede estar pasando esto, diría Guine entre llantos. Guine, ven conmigo. Criaremos ese niño juntos, diría Bills. No puedo hacerlo. Además, tengo otro hijo con Bardock. Su nombre es Raditz.
No podría abandonarlo, ni quitarle a su padre. Diría Ginny arrepentida de su aventura. Le dije que esto podría pasar, diría Whis. Si nace y llega a tener el color de tu piel o tus orejas, Bardock me matará. Diría Ginny. Bills pondría una mirada siniestra. Sabía que era una situación imposible. Whis, encárgate, diría Bills al alejarse. Como ordene, señor, diría el ángel. ¿Qué piensas hacerme? Preguntaría Ginny aterrada. No se preocupe, todo estará bien, diría Whis. Whis usaría la magia de su báculo sobre la panza de Ginny. Cuando ese niño nazca, será igual a su esposo, diría Whis. ¿De verdad? Diría Ginny asombrada. Sí, aunque sea el hijo de Bill, no se dará cuenta de nada, diría Whis. Whis, haz algo más, pediría Bills. Bills le hablaría a Whis en secreto y le diría su plan. Horas más tarde, el dios de la destrucción y el ángel regresarían a su planeta. Creo que fue una decisión muy madura de su parte, diría Whis. Borrar sus recuerdos fue lo mejor, diría Bills. Todo se desenvolverá como si nada hubiera pasado. Pero tiene un hijo por ahí, no lo olvide, diría Whis. Sí, pero no creo que sea problema alguno, diría Bills. Pasarían varios meses. Bills soñaría con la imagen de un Saiyajin muy poderoso, el cual tendría el ki de un dios. Dado ello, Bills despertaría aterrado. No puede ser, cometí un error, diría Bills preocupado. Bills no lo dudaría por un momento. Sabía que tenía que deshacerse de ese niño que estaba en el vientre de Ginny. Whis y Bills irían a ver a Freezer con urgencia. Gran Bills, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntaría Freezer nervioso. Tengo una orden muy importante para ti y espero que la ejecutes sin quejas, diría Bills. Claro, estoy al orden, diría Freezer con una reverencia. Quiero que reúnas a todos y cada uno de los Saiyajins en su planeta, y con todos ellos dentro destruyas al planeta Vegeta, diría Bills con un tono siniestro. Pero, gran señor, diría Freezer. ¿Pero? ¿Dijiste pero? Preguntaría Bills molesto. Es que, verá, los Saiyajins representan más de la mitad de mis tropas. Sin ellos, mi imperio caería, diría Freezer. Yo puedo destruirte a ti y todo tu imperio si lo deseara. Ahora cumple mis órdenes o te desapareceré, diría Bills molesto. Como ordene, gran Bills, diría Freezer. Pasarían algunos días. Freezer ya había dado la orden para que todos los Saiyajins se reunieran en el planeta Vegeta. Bardock estaba desconfiando de la situación. Sentía que todo esto era una trampa. Ginny aún se encontraba embarazada de Goku, así que Bardock robaría una nave para que ella huyera. Bardock, estás loco. Diría Ginny, es lo mejor. No confío en Freezer. Siento que trama algo, diría Bardock. Por favor, es una locura, estoy embarazada. Diría Ginny, por eso quiero que estés a salvo, diría Bardock. Si todo esto es una falsa alarma, iré por ti. Pero Bardock, no estoy segura. Diría Ginny, confía en mí, todo saldrá bien, diría Bardock tras darle un beso en la frente a su esposa. Minutos más tarde, Ginny entraría en la pequeña nave. Estaba listo para irse. Te diriges a un pequeño planeta llamado Tierra. Es un planeta tranquilo, pero de poco valor. Dudo mucho que sea el objetivo de Freezer en algún momento, diría Bardock. Si todo sale bien, iré por ti. Bardock cerraría la nave. Esta despegaría mientras Ginny lloraba por la manera en que se separaba de su esposo. En ese momento, Freezer llegaría con su nave nodriza. Muy bien, creo que es hora de ejecutarlos, diría Freezer. Será una pena, tendremos que buscar muchos más soldados a partir de ahora. De pronto, Bills y Whis aparecerían a un lado. Señor Bills, diría Freezer aterrado. Veo que los ha reunido a todos, diría el dios de la destrucción seriamente. Acaban de llegar, los convoqué con la excusa de que tengo un aviso muy importante, diría Freezer. ¿Acaso cambió de opinión? Para nada, diría Bills. Los atacaré yo mismo. No quiero que queden ni sus almas. Como desee, gran Bills, diría Freezer. Freezer saldría de la nave, observaría el planeta Vegeta con odio. Esto nunca tuvo que haber pasado, diría Bills mientras creaba una gran bola de Hakai en su mano. Luego, la bola de Hakai sería lanzada al planeta Vegeta. Bardock vería el ataque. Creía que era de Freezer. ¡Freezer! ¡Eres un bastardo!, diría Bardock furioso. Bardock lanzaría un rayo de ki con todas sus fuerzas hacia el ataque de Bills, pero sería en vano. El planeta Vegeta desaparecería por completo. Mientras tanto, Ginny vería todo desde su nave y no podría contener su llanto. ¡No puede ser cierto! Bardock tenía razón, diría Ginny espantada. De pronto, la nave de Ginny se detendría. ¿Qué sucede? Se preguntaría Ginny aterrada. La nave cambiaría de curso. En cuestión de minutos, Ginny vería la nave de Freezer. Estoy acabada, diría Ginny apagada. Bills y Whis ya se habían retirado de la nave de Freezer. Ginny sería capturada por el ejército del emperador. Así que tratabas de escapar, diría Dodoria con una sonrisa siniestra. Espera, Dodoria, mejor avisemos al gran Freezer, diría Zarbon. ¿Qué manera de hacernos perder el tiempo?, diría Dodoria. Ni siquiera debe de tener un poder de pelea que valga la pena.
Dodoria activaría su radar para medir el poder de pelea de Gine, pero este explotaría. ¡Imposible!, diría Dodoria. Esos radares explotan al revisar el límite de 30.000 de poder de pelea. Diría Zarbon. No puede ser, seguro se averió. Usa el tuyo, diría Dodoria. Zarbon usaría su radar y pasaría lo mismo. Este explotaría. No es cierto, diría Dodoria aterrado. Dodoria tomaría a Gine del brazo y la movería a la fuerza. No lograría resistirse como esperaba. ¡Suéltame! ¿No ves que estoy embarazada? Diría Gine furiosa. Si tiene 400 de poder de pelea es mucho. Es una mujer muy débil, diría Dodoria. Minutos más tarde, Dodoria y Zarbon llevarían a Gine hasta Freezer. ¿Qué es eso?, preguntaría Freezer furioso, aunque había reconocido la cola de simio de Gine. Gran Freezer, esta Saiyajin estaba escapando en una nave individual, diría Zarbon. ¿Y por qué no la mataron? Si Bill se entera de ella, estaré acabado, diría Freezer cada vez más molesto. Señor, diría Zarbon al acercarse hacia Freezer y hablarle al oído. ¡No puede ser cierto!, diría Freezer. Freezer usaría su radar en Gine. Mediría un total de 100.000 de poder de pelea. Gran Freezer, ¿qué pudo ver?, preguntaría Zarbon. Su poder de pelea es de más de 100.000, diría Freezer asombrado. Gran Freezer, no puede ser cierto. Esta mujer no tiene fuerza alguna, diría Dodoria al tomarla del brazo y moverla de lado a lado. ¿Me estás diciendo mentiroso?, preguntaría Freezer seriamente. Gran señor, no quise decir eso, diría Dodoria al disculparse. La razón de esto es su interior, diría Freezer. Por favor, no le hagan daño a mi hijo, diría Gine. Si la matamos ahora, a pesar del poder de su hijo, no vivirá, diría Freezer al acumular ki en su dedo. Gine comenzaría a llorar, pero sus lágrimas no serían suficientes para que el emperador del mal se contuviera, hasta que una idea se plantó en la mente de Freezer, ya que este recordaría cómo Bills le exigió que exterminara a todos los Saiyajins. Ya veo, hay algo sobre los Saiyajins que lo pone nervioso, pensaría Freezer y detendría su ataque. Gran señor, preguntaría Zarbon. Estoy pensando. Guarda silencio, diría Freezer. Si ese niño es su preocupación, de seguro debe de ser por su poder, pensaría Freezer. Freezer liberaría una sonrisa maléfica. Mujer, ¿cómo te llamas?, preguntaría Freezer. Mi nombre es Gine. Gine. ¿Con qué Gine?, preguntaría Freezer. ¿Ya tenías nombre para tu hijo?, Se iba a llamar Kakaroto. diría Gine. ¿Cómo que se iba a llamar?, diría Freezer. Eso quiere decir que... diría Gine teniendo un poco de esperanza. Digamos que te permito vivir a ti y tu hijo, pero me deben su total lealtad. ¿Estás de acuerdo con ello?, preguntaría Freezer. Sí, para salvar a mi hijo haré cualquier cosa, diría Gine. Excelente, diría Freezer. Guardias, consigan una habitación privada para esta mujer y ropa. A partir de ahora será un miembro importante de nuestras fuerzas. Señor, si el dios de la destrucción se entera, estaremos en problemas, diría Zarbon. No hay problema con ello, eso no pasará. Solo hay que cortarle la cola y parecerá de la misma raza que uno de los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu, diría Freezer. No lo entiendo. ¿Por qué me ayudas? Acabas de destruir mi planeta, diría Gine. Entiendo tu odio, pero toda esa ira que te come por dentro quiero que la deposites en una persona, diría Freezer. Y se llama Bills. ¿De qué hablas?, preguntaría Gine. Bills, el señor de la destrucción, fue quien destruyó el planeta Vegeta, diría Freezer. No te creo, diría Gine. Los Saiyajin representaban más de la mitad de mis tropas. Mi ejército corre peligro. ¿Acaso piensas que esto me beneficia en algo?, preguntaría Freezer muy furioso. Quería hacer que Gine odiara a Bills y usara la Saiyajin para su propio beneficio. Poco tiempo después, el pequeño Goku nacería. Sería bien cuidado por las tropas de Freezer, al igual que su madre. Cada cierto tiempo, Freezer se fijaba si Gine y Goku no tenían cola, ya que nadie además de los hombres de confianza de Freezer podría saber que se trataban de dos Saiyajins. Con 5 años de edad, Goku tenía el mismo poder de pelea que Freezer en su primera forma. El emperador del mal sabía muy bien lo que estaba haciendo. Estaba cuidando aquello que Bills tanto temía. Pasarían 20 años más. Goku era todo un hombre. Tenía un poder de pelea asombroso. Aunque al igual que Freezer, ninguno de los dos entrenaba, ya que no lo consideraban necesario. Goku reconocía a Freezer como su tío, aunque sabía que no lo era realmente. Un día, Bills despertaría luego de un sueño que duró por varios años. Vaya, con que al fin despierta, diría Whis. No me molestes, solo dormí por 17 años, diría Bills bostezando. Aunque se trate de un dios, es demasiado tiempo, diría Whis. Sí, es posible, pero por algún motivo siento que me faltó dormir aún más, diría Bills. Espero que no sospeche que borré sus recuerdos sobre Gine y su hijo como lo pidió, pensaría Whis. Recuerdo que le costó mucho superarlo.
Whis prepararía una gran cena para Bills, ya que al estar recién despierto tenía el estómago muy vacío. ¿Qué novedades hay del universo?, preguntaría Bills. Nada especial, solo que hace 2 años llamó Senosama y le dije que estaba durmiendo, diría Whis. ¿Qué?, diría Bills aterrado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Me hubieras llamado! Le pregunté a Senosama si quería que lo llamara, pero me dijo que no era necesario, explicaría Whis. Aunque le recomiendo tener más cuidado con eso. En estos últimos 1000 años, Senosama ha llamado 3 veces y las 3 veces estaba durmiendo. ¡Maldición! Será mejor que me ponga a trabajar o estar en problemas, diría Bills. ¿Qué hay de Freezer? Lo último que supe de él es que su imperio se fortaleció. Desde que el planeta Vegeta fue destruido, le ha costado reunir más fuerzas, pero poco a poco logró aumentarlo y es mucho más fuerte que antes, explicaría Whis. No me gusta esa arrogancia. Freezer se comporta como si fuera el dueño del universo. Creo que deberé de destruirlo, diría Bills. Recuerda que gracias a Freezer, usted puede dormir tranquilo. Él ha destruido varios planetas por usted, diría Whis. Lo sé, pero Senosama podría molestarse. Será mejor que me encargue yo mismo, diría Bills. Whis, ¿recuerdas por qué destruimos el planeta Vegeta? Vaya, lo único que faltaba, pensaría Whis. Creo que fue por miedo a la raza Saiyajin. En conjunto se vuelven muy poderosos, diría Whis. Sí, suena a algo que yo diría Bills. Vamos a ver a Freezer. Mientras tanto, en la nave de Freezer, Goku llegaría a ver a su madre y a Freezer. Mamá, tío, ya llegué, saludaría Goku. ¡Hijo! ¿Cómo estás? Preguntaría Guine alegre. Bien, acabo de venir de un planeta llamado Tierra, diría Goku. ¿Tierra? Diría Guine, recordando que ese era su destino cuando escapaba del planeta Vegeta. Vaya, ¿a qué se debe tu visita en tal planeta? Nunca lo he escuchado, diría Freezer, aunque sabía perfectamente cuál era. Estuve investigando y dicen que ese planeta tiene algo llamado esferas del dragón, diría Goku. ¿Esferas del dragón? Preguntaría Guine. ¿Acaso es algún tipo de fruto?, preguntaría Freezer. Pensé lo mismo, pero nada de eso, diría Goku. Goku sacaría una esfera del dragón de 4 estrellas. Mírala, es hermosa, diría Goku. No creo que sea algún tipo de piedra natural. De seguro fue creado por alguien, diría Freezer. Pues dicen que hay 7 de ellas, cada una tiene estrellas del 1 al 7. Se cree que si se reúnen las 7, un dragón mágico saldrá y te cumplirá un deseo, diría Goku. Hijo, por favor, de seguro debe de ser una raza primitiva para creer eso, diría Guine. ¿Con qué un dragón?, dijo Freezer seriamente. Gran Freezer, no me diga que creen esas cosas, diría Guine. He escuchado de un dragón que cumple deseos, pero nunca de las esferas del dragón, diría Freezer. Me gustaría investigar más sobre ese tema. No puedo creer que caigas en esas creencias, diría Guine decepcionada de Freezer. Oh, Guine, ¿qué perdemos con probar?, preguntaría Freezer con una sonrisa siniestra. Goku, ¿qué has hecho con el planeta? ¿Acaso lo has conquistado?, preguntaría Freezer. No, los seres allí son muy débiles. Podría conquistarlo en un día. No quise hacer nada por miedo a destruir las otras 6 esferas del dragón, diría Goku. Un anciano muy gentil llamado Son Gohan me regaló esta esfera a cambio de que perdone su vida. Y luego me invitó a comer. Es muy gentil. Deberíamos de conquistarlo de todas maneras, pero procurando destruir lo menos posible, diría Freezer. No, por favor, pediría Goku. ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso te compadeces de esos humanos?, diría Freezer. Tío Freezer, la Tierra tiene la mejor comida que haya probado nunca. La carne de las vacas es excelente, al igual que su leche. Es muy sabrosa, diría Goku. Vaya, me gustaría probar la leche, diría Guine. Estoy seguro de eso, diría Freezer. Además, es muy pequeño, tiene el mismo tamaño que el planeta Son, diría Goku. Ni hablar, mejor designaremos ese planeta como un lugar para vacacionar, diría Freezer. Eres genial, tío Freezer, diría Goku. Ahora ve a tu próxima misión. Hay un planeta que las fuerzas especiales Ginyu no han logrado conquistar en un mes. Ve a terminar el trabajo que estoy seguro que solo te tomará un día, diría Freezer. Allí voy, diría Goku. Goku se iría dejando solo a Freezer con Guine. Mi pequeño se ha vuelto muy fuerte, diría Guine. Imagino que no le has contado la verdad, diría Freezer. Claro que no. Si se lo dijera, se enfrentaría a ese dios de la destrucción sin dudarlo, diría Guine. Ni siquiera yo mismo tengo la capacidad de hacerle frente. No le llego ni a los pies, diría Freezer mientras observaba la esfera del dragón. Freezer, ¿qué tienes en mente?, preguntaría Guine. Guine, lleva esto al laboratorio. Quiero que lo examinen. En lo posible que construyan algún radar, diría Freezer. No me digas que quieres buscar esas supuestas esferas, preguntaría Guine. Sí, si hay algo que pueda cumplir mi deseo, me desharé de Bills de una vez por todas, diría Freezer. Podrías hacerte inmortal y con eso pelear hasta ganarle,
Aunque seas más fuerte, terminará perdiendo por agotamiento. Diría Guine. El Hakai es algo muy definitivo. Dudo mucho que la inmortalidad sea efectiva ante eso. No digo que no funcione, pero si voy a pedir un deseo tan arriesgado, quiero que sea algo inteligente. Diría Freezer. Ahora no pierdas tiempo y lleva esto al laboratorio. De acuerdo. Contestaría Guine. Ni bien Guine se había retirado, Whis y Bills llegarían como si nada ante Freezer. Señor Bills, señor Whis, Diría Freezer aterrado. Luego realizaría una reverencia. Freezer, ha pasado mucho tiempo. Diría Bills seriamente. Y no sabe cuánto lo he extrañado. ¿Desea algo de este humilde servidor? Preguntaría Freezer. ¡Cuánta cortesía! Espero que no estés ocultando algo. Diría Bills. Claro que no, gran señor. ¿Qué podría ocultarle? Preguntaría Freezer. Goku trataría de ingresar de nuevo a la sala donde estaba Freezer, pero sería bloqueado por los soldados. Lo siento, señor Goku, no puede pasar. Diría un soldado. ¿Por qué? No sabes quién soy. Diría Goku molesto. Señor Goku, Bills, el dios de la destrucción, está dentro reunido con el señor Freezer. Diría otro soldado. ¿Bills? Diría Goku aterrado. Yo mejor me voy. Goku saldría de allí sin dudarlo, ya que desde niño fue advertido de las capacidades de Bills y que no debía de conocerlo, aunque no sabía la verdad detrás de eso. Luego de varios minutos, Bills y Whis se retirarían dejando a Freezer sin hacerle nada, al menos por ahora. Vaya, si venían unos segundos antes y veían a Guine y Goku, me hubieran acabado, diría Freezer. Podrían darse cuenta de que son Saiyajins. Horas más tarde, Goku llegaría a un extraño planeta donde las fuerzas especiales Ginyu aún no lograban conquistar. Señor Goku, qué bueno que ha venido, diría el capitán Ginyu. Estoy aquí porque son unos incompetentes, diría Goku. Después de mí, son los seres más poderosos del ejército de Freezer, y aún así llevan un mes aquí sin poder hacer nada. Señor Goku, el ser al que nos enfrentamos es muy poderoso, diría Ginyu. Cada vez que atacamos aparece como si siempre supiera dónde estamos. Muéstreme quién es y le daré su merecido, diría Goku. Las fuerzas especiales Ginyu llevarían a Goku hasta aquel ser. Se trataba ni más ni menos que de Broly. Broly fue un Saiyajin quien nació con un gran poder, pero había sido desterrado del planeta Vegeta por los celos del rey Vegeta. Parece ser un Saiyajin, es una raza extinta, diría Ginyu. ¿Saiyajin? Diría Goku asombrado. No puedo creerlo. Tengo que matarlo a toda costa. Nadie puede saber que mi madre y yo somos Saiyajins, pensaría Goku. ¿Quién eres? Preguntaría Broly. Mi nombre es Goku y soy el guerrero más poderoso del ejército de Freezer, diría Goku. Y vine a matarte. ¿Con qué otro más? Diría Broly. Les he perdonado la vida demasiadas veces a tus amigos. Ya estoy perdiendo la paciencia. Señor Goku, no pudimos medir su poder de pelea. Nuestros radares explotan al hacerlo, diría Ginyu. No necesito esas cosas como ustedes. Puedo sentir su ki por mí mismo, diría Goku. Goku llegaría a Broly y ambos se observarían seriamente. Una leve cortina de aire se produciría entre ambos, demostrando el gran poder de los guerreros. Tú no eres un sujeto normal, diría Broly. Goku lanzaría un golpe de puño hacia Broly, pero este llegaría sin hacerle daño. ¿Qué demonios?, se preguntaría Goku. Los cabellos de Broly comenzarían a flamear. El gran Saiyajin se veía furioso. Broly sujetaría a Goku de la cabeza, lo levantaría del suelo y la apretaría con fuerza. Los gritos de Goku aterrarían a las fuerzas especiales Ginyu. No puede ser, ni siquiera Goku puede contra él, diría el capitán Ginyu. Broly arrojaría a Goku al suelo golpeándolo fuertemente, luego lo patearía lanzándolo lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo, pero se volvería a poner en pie. Goku comenzaría a sonreír de manera misteriosa. No puedo creerlo. Al fin un oponente digno, diría Goku. Digno, ni siquiera puedes hacerme daño, diría Broly. Goku gritaría expulsando todo su ki. Lograría transformarse en Super Saiyajin. Las fuerzas especiales Ginyu saldrían despedido lejos por la gran expansión de energía. ¿Cómo es posible?, diría Broly aterrado. Goku llegaría como torpedo hasta Broly. Lo golpearía en el estómago de un cabezazo. Luego, Goku lo atacaría con varios golpes que el gran Broly no podría esquivar. Finalmente, de una patada en el pecho lo lanzaría lejos. ¡No es cierto!, diría Broly furioso. Hace tiempo que quería probar esta transformación, pero nunca había tenido oportunidad, diría Goku. Ahora, más vale que dures. No eres el único que puede hacerlo, diría Broly. Broly gritaría transformándose en Super Saiyajin. ¡No puede ser!, diría Goku aterrado. ¿Qué sucede? ¿Acaso te da miedo?, preguntaría Broly. Esta transformación es el Super Saiyajin, así que imagino que tú también eres uno. Goku, un Super Saiyajin. No puede ser cierto, diría el capitán Ginyu. ¡Rayos! ¿Por qué tenías que abrir la boca?, preguntaría Goku. Goku lanzaría una bola de ki hacia las fuerzas especiales Ginyu. Los mataría al instante. No respetas ni a tus propios hombres, diría Broly. Nadie tiene que saber que soy un Saiyajin, diría Goku. Ni siquiera tú, así que debo de eliminarte para guardar el secreto,
Goku terminaría de decir eso muy seriamente mientras veía con una mirada asesina a Broly. Goku y Broly se enfrentarían mutuamente, aunque era difícil saber quién era más fuerte. ¡Vamos, te estoy esperando!, diría Broly. Goku se lanzaría con todo hacia Broly. Llegaría con un golpe de puño, pero Broly sujetaría a Goku de la muñeca evitando el ataque. ¡No es posible!, diría Goku aterrado. Broly azotaría a Goku contra el suelo de lado a lado, sin que éste pudiera hacer nada. Luego de varios segundos de atacarlo de esa manera, Broly lanzaría a Goku por los aires. Broly lo alcanzaría y con una fuerte patada lo expulsaría al suelo. Goku caería con gran fuerza dejando un cráter bajo él. ¡Te lo dije! ¡No eres nadie para mí!, diría Broly. ¡Gusano asqueroso!, diría Goku. Goku se pondría en pie a pesar de sus heridas. Se podía ver cierta energía fluir a través de su cuerpo. Nunca he perdido una pelea y lo mantendré así por siempre, diría Goku. Goku llegaría a Broly con un golpe de puño que voltearía su rostro. ¿Cómo aumentó de fuerza de golpe?, se preguntaría Broly. Los músculos de Goku crecerían levemente. Atacaría a Broly con todas sus fuerzas. Poco a poco Goku lograba alcanzar al titán. En un momento, ambos chocarían sus puños entre sí, creando un gran estruendo. Broly y Goku se moverían en todas direcciones mientras se atacaban. El planeta entero temblaría por el poder de ambos. Los habitantes estaban muy asustados. Mientras tanto, Freezer estaba con Gine en su nave. Trataba de comunicarse con Goku, pero había dejado su radar en la nave. ¡Maldición! ¡Ese tonto no contesta!, diría Freezer. ¿Sabes que Goku no usará su radar? Puede leer la energía de sus enemigos usando su cuerpo, diría Gine. Las fuerzas especiales Ginyu tampoco contestan, diría Freezer furioso. ¿Cómo haremos eso?, preguntaría Gine. Ni modo, tendremos que ir nosotros a la Tierra. Le dejaré un mensaje para que nos alcance, diría Freezer. ¿Estás seguro? ¿Tanto crees en esas esferas del dragón?, preguntaría Gine. El laboratorio ya analizó las esferas del dragón y dicen que poseen una energía increíble en su interior, diría Freezer. Si no existe ese dragón mágico, al menos las usaremos como combustible. Freezer partiría en su nave directo a la Tierra mientras Goku seguía luchando contra Broly. Luego de varios minutos, Goku se veía muy agotado y con ciertas heridas. Broly estaba por ganarle. ¡Es hora de acabar contigo!, diría Broly. Broly abriría su boca lanzando un gran rayo de energía. Los ojos de Goku se volverían de color violeta por un momento. De pronto, Goku extendería sus manos. Energía de Hakai saldrían de ellas. El ataque de Broly no tendría efecto en Goku. Iba saliendo destruido sin que ambos tengan claro realmente lo que estaba pasando. Broly se daría cuenta de esto y dejaría de atacar. ¿Qué fue lo que hizo?, se preguntaría Broly. Goku caminaría lentamente hacia Broly. No tenía claro qué había pasado, pero estaba tan concentrado en su rival que no le importaba. Goku llegaría al frente de Broly en un instante y de un gancho lo derribaría. ¡No puede ser tan fuerte!, diría Broly furioso al ponerse en pie. Broly lanzaría un feroz golpe de puño. Goku sujetaría su ataque y comenzaría a doblar su mano lentamente. Broly intentaba liberarse, pero le costaría. La fuerza de Goku era demasiada como hasta para él. ¡No es cierto! ¡No puedes sacar tanta fuerza de la nada!, diría Broly. Te dije que nunca perdí una pelea, y eso jamás cambiará, diría Goku. Goku doblaría la muñeca de Broly provocándole un gran dolor. Broly con su mano libre golpearía la cabeza de Goku con todo, pero no le haría el más mínimo daño. El poder de Goku aumentaba cada vez más. Goku se aburría de Broly, ya no lo sentía como un oponente digno. De esa manera, Goku perforaría el pecho de Broly con su mano. Tras una gran herida, Broly perdería su transformación y caería con los ojos en blanco al suelo. Había muerto. Goku se relajaría, regresaría a su forma base, observaría su mano ensangrentada. Siento como un gran poder recorre todo mi cuerpo. Esta pelea me ha hecho mucho más fuerte que antes, diría Goku. Goku regresaría a su nave, tomaría su radar y vería un mensaje por parte de Freezer. No puede ser, me dejó un mensaje y demoré en verlo, diría Goku. Goku leería el mensaje. Decía que tenía que ir a la Tierra cuanto antes, que Freezer y su madre ya estaban en viaje. Espero que no quiera hacerle nada a la Tierra. Ese lugar me agrada de verdad, diría Goku. Goku partiría en viaje sin dudarlo. Momentos más tarde, Whis vería en su báculo a Freezer llegar a la Tierra. «Señor Bills, venga a ver esto», diría Whis. «¿Ahora qué quieres?», preguntaría Bills. «Observe», diría Whis. Bills le mostraría a Freezer en el planeta Tierra. Lo vería recorriéndolo con sus soldados. «¿Ese no es el planeta de los dinosaurios que me hicieron enfadar?», preguntaría Bills. «¿Ese mismo?», diría Whis. «¿Qué hay con eso?», preguntaría Bills. De pronto, se vería a uno de los soldados de Freezer con una esfera del dragón. Se la estaba entregando a Freezer. «No puedo creer que ese planeta posea esferas del dragón. Se supone que solo los namekianos puedan crearlas», diría Bills asombrado. «¿Qué podría pedir alguien como Freezer? Lo tiene todo».
Eso no es todo. Observe a esa mujer de allí, diría Whis. Bill se daría cuenta de la presencia de Guine, aunque no la reconocería gracias a que Whis le había borrado la memoria. Esa mujer es un Saiyajin, diría Whis. No es posible. Si destruí ese planeta, además esa mujer no tiene cola, diría Bills. ¿Se la pudo haber cortado? Sé lo que le digo, esa mujer es una Saiyajin. La recuerdo perfectamente del planeta Bellita, diría Whis. ¿Por qué yo no la recuerdo?, preguntaría Bills. ¿Quién sabe?, respondería el ángel. Freezer tendrá que responder por esto, diría Bills seriamente. Whis y Bills irían en viaje a la Tierra para averiguar qué sucedía. Horas más tarde, Freezer recibiría la última esfera del dragón. Al estar juntas, estas comenzarían a brillar de a rato. Vaya, eso fue rápido, diría Freezer. ¿Y ahora? Preguntaría Guine. Desconozco cómo funcionan, diría Freezer. Te lo dije. De seguro eso del dragón mágico es mentira. Diría Guine. Gran Freezer, uno de los seres de la Tierra a quienes le quitamos una de las esferas del dragón, dijo algo de que por más que tengamos todas, jamás podríamos llamar al dios dragón, diría el soldado. Así que dios dragón, diría Freezer. Traigan a ese mortal hasta aquí ahora mismo. Lo siento, gran señor, pero lo matamos, diría el soldado. Antes de matar a alguien, debes de evaluar si puede ser útil o no. ¿Lo entiendes?, diría Freezer con una extraña calma. Sí, señor, le debo una disculpa, diría el soldado. Por ejemplo, tú eres un inútil, diría Freezer al señalarlo. ¡Gran Freezer!, diría el soldado aterrado. Freezer asesinaría al soldado sin dudarlo. Por ejemplo, a ti te maté cuando me di cuenta de que eres un inútil, diría Freezer. Freezer ya está muerto. No te está escuchando. Diría Guine. Eso ya lo sé, solo disfruto el momento, respondería Freezer. Ustedes, no se queden ahí parados. Busquen dónde consiguieron las esferas del dragón y averigüen cómo activarlas, diría Freezer a sus soldados. Los soldados de Freezer saldrían a toda prisa en busca de alguien que los pudiera ayudar. De pronto, la nave de Goku llegaría. Freezer la vería en el cielo. Al fin aparece el distraído de tu hijo, diría Freezer. Y ni siquiera contestó mi mensaje. Momentos después, Goku llegaría junto a Freezer y su madre. Hola, ya pude solucionar lo del planeta, diría Goku algo incómodo. ¿Por qué esa expresión tan extraña?, preguntaría Goku. Bueno, es que, decía Goku sin animarse a hablar. ¡Habla! ¡Di qué hiciste!, diría Freezer seriamente. Mira, las fuerzas especiales Ginyu no podían con su enemigo porque era un Saiyajin, diría Goku. ¿Un Saiyajin?, preguntaría Guine. Sí, y resulta que descubrió que yo también lo era, así que tuve que matarlo. Costó porque era más fuerte que yo, pero logré mejorar gracias a esa pelea y me hice muy fuerte, explicaría Goku. ¿Cómo que te falta decirme algo?, diría Freezer. Lo siento, tío, tuve que matar a las fuerzas especiales Ginyu, diría Goku. ¿Qué hiciste qué?, diría Freezer furioso. Hijo, ¿cómo pudiste? Las fuerzas especiales eran soldados espléndidos. No conseguiremos seres tan fuertes como ellos, diría Guine. Lo sé, pero ese Saiyajin dijo que soy uno delante de ellos. Así que tuve que matarlos para guardar el secreto, diría Goku. No te preocupes, tío Freezer, me esforzaré y conquistaré más planetas que ellos. ¡Idiota! Ellos sabían que tú y Guine son Saiyajins, diría Freezer. No es cierto, diría Goku. Ginyu dijo algo como que, oh, un Saiyajin, como si no lo supiera. Porque les dije a los 5 que ocultaran el secreto, hasta que disimularan ante ti que no lo sabían. Eran mis hombres de confianza, diría Freezer. Oh, cielos, no lo sabía, diría Goku. Si me hubieras dicho, no los habría matado. Te dije que había que decirle a Goku, diría Guine. Mamá, ¿tú lo sabías?, preguntaría Goku. Sí, pero tu tío quería dejarlo así, diría Guine. Esperen, ¿esas son las esferas del dragón?, preguntaría Goku. Así es, diría Freezer. Logramos construir un radar y las conseguimos enseguida. Genial, ¿vamos a pedir un deseo?, diría Goku. Sí, así es, pero, diría Freezer. Freezer, diría Guine al notar lo extraño. No sé qué deseo pedir, diría Freezer. Pide que te haga más fuerte que ese tal Bills que tanto temes, diría Goku. ¡Guarda silencio! ¡Mira si alguien te escucha!, diría Freezer aterrado. Además, todavía no sé cómo se llama el dios dragón. Yo sí, diría Goku. ¿de verdad, hijo? Diría Guine asombrada. Claro, fue lo primero que pregunté, diría Goku. Entonces hazlo ahora mismo, diría Freezer. ¿Qué vas a pedir?, preguntaría Goku. Que desaparezca a Bills de una vez por todas, diría Freezer entre dientes. Muy bien, aquí voy, diría Goku. Goku se colocaría frente a las esferas del dragón y estiraría sus manos hacia ellas. ¡Sal de ahí, Shenlong!, diría Goku. El cielo se oscurecería en un gran espectáculo. Tras formarse una tormenta, el dios dragón haría su entrada. No puedo creer que sea cierto. Diría Guine asombrada. ¿De verdad existe el dragón mágico? ¡Es el dios dragón!, diría Freezer.
Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Shenlong, quiero que Bills, el dios de la destrucción, deje de existir, diría Freezer decidido. Bills, diría Shenlong aterrado. ¿qué sucede? Dijiste que podías cumplir cualquier cosa, diría Freezer molesto. Bills es el dios de la destrucción. No tengo el poder para matarlo. Además, sería traición ya que es un dios muy importante, diría Shenlong. Tienes que pedir otra cosa. Pídele la inmortalidad, diría Guine. Dime, si me haces inmortal, ¿el Hakai puede destruirme? Preguntaría Freezer. La inmortalidad significa que dejarás de ser mortal, por lo cual no podrás morir de ninguna manera, diría Shenlong. Perfecto, diría Freezer. Pero el Hakai no mata, destruye, es la no existencia. Aunque seas inmortal, el Hakai te eliminaría sin dejar ni siquiera tu alma, diría Shenlong. ¡Rayos!, diría Freezer. Tío, mejor pide algo más útil, como una novia para mí, diría Goku. Goku, no seas insolente, diría Freezer. De pronto, Bills y Whis llegarían. Miren cuánta gente hay aquí, diría Bills. No puede ser, diría Freezer aterrado. Señor Bills, es un placer, diría Shenlong. Aún no me han pedido su deseo, pero es bueno poder verlo luego de tantos milenios. Como sea, ni siquiera sabía que estabas en la Tierra, diría Bills. Ahora quiero que me expliquen qué hacen con las esferas del dragón y con 2 Saiyajin. ¿Cómo lo sabe?, se preguntaría Freezer. Maldición, sabe que somos Saiyajin, pensaría Goku al momento de ponerse en guardia. Estaba muy preocupado por lo que podría pasar. Bills vería de manera amenazante a todos, en especial a Shenlong. Shenlong, ¿qué deseos ibas a cumplir?, preguntaría Bills. Yo, nada, aún nada. Estoy esperando, Gran Bills, diría Shenlong. Solamente íbamos a pedir un deseo inocente. No tiene de qué preocuparse, diría Freezer. ¿Por qué siento que lo conozco de antes? Pensaría Guine. Tengo una sensación tan familiar. No se hagan los tontos conmigo. Sé que pidieron eliminarme, diría Bills seriamente. Yo me voy, diría Shenlong y se retiraría regresando el cielo a la normalidad. ¡Maldición!, diría Freezer irritado. Señor Bills, será mejor que se apure, diría Whis. Llegó la hora de la destrucción, diría Bills. No te lo permitiré, diría Goku al transformarse en Super Saiyajin. ¿Goku? diría Guine asombrada. Goku se lanzaría con todo hacia Bills, lo atacaría con todas sus fuerzas, pero sus golpes, a pesar de impactar en Bills, no le harían el más mínimo daño. Eres una pérdida de tiempo, diría Bills. Bills le daría una bofetada a Goku. Lo lanzaría lejos haciendo que este pierda su transformación. ¡Goku!, diría Freezer preocupado. Ahora quiero que me expliques por qué tenías a 2 Saiyajins contigo, diría Bills seriamente. Supongo que no tengo a dónde huir, diría Freezer. Guine, toma a Goku y aléjate de aquí. ¿Qué piensas hacer? Preguntaría Guine. ¡Hazme caso!, insistía Freezer. Con que el demonio del frío tiene el corazón caliente, se burlaría Bills. Freezer usaría su forma Golden, manifestando su máximo poder. No es cierto, diría Bills furioso. Tal parece que el señor Bills ha conseguido tener un ki divino, diría Whis. Yo que usted no pierdo el tiempo. Los mortales los están alcanzando poco a poco. Eso jamás pasará, diría Bills al acercarse lentamente hacia Freezer. Freezer dudaría por un momento, pero luego tomaría coraje y se lanzaría con todo hacia Bills. Freezer atacaría con todo lo que tenía. Bills sentía que Freezer era el ser más fuerte que haya conocido. Al menos provocaba que se moviera, pero aún así no era rival para él. En un momento, Freezer lanzaría un golpe de puño, pero Bills lo sujetaría de la muñeca. Luego, el dios de la destrucción daría 3 golpes certeros en el estómago de Freezer. El demonio del frío tosería sangre. Casi no se podía mover. No importa lo que hagas, jamás podrás superarme, diría Bills. Bills se daría cuenta que Guine y Goku trataban de escapar. Guine trataba de ayudar a su hijo a levantarse, pero Goku apenas reaccionaba. ¡No tan rápido!, diría Bills al señalar a Guine y lanzar un rayo de Hakai. Freezer vería en cámara lenta como Guine estaba a nada de ser destruida, pero de manera increíble, Goku se colocaría frente a ella. Colocaría sus manos al frente y rechazaría el Hakai. ¿Qué?, diría Bills aterrado. No es posible. Al ser el hijo del señor Bills, es inmune al Hakai, pensaría Whis. Solo espero que no sospeche. Oye, Freezer, explica cómo es inmune al Hakai, diría Bills furioso. ¿Yo qué voy a saber? Eres tú el dios de la destrucción, diría Freezer. Oye, quisiste desaparecer a mi madre, diría Goku seriamente. Eso sí que no te lo perdonaré. Los ojos de Goku cobrarían una extraña tonalidad violeta, como si el Hakai dentro de él estuviera despertando de nuevo. Ahora verás, diría Goku fuera de sí. Goku iría contra Bills, llegaría con un golpe de puño que conectaría en su rostro volteándolo a un lado. Luego, de una patada en el pecho haría que Bills se deslice varios metros raspando sus pies en el suelo.
Bills no se resistía mucho, solo le estaba dando ventaja a Goku para probar su poder. No está nada mal, diría Bills. Goku lanzaría un golpe de puño, pero Bills sujetaría su mano. Comenzaría a doblarle la muñeca con una llave. Ahora comprendo por qué tienes a este Saiyajin contigo. Un poco más y llega a tu nivel, diría Bills. ¡Suelta a mi hijo! Diría Guine furiosa. Tu hijo, de seguro, era muy pequeño cuando escapó del planeta Bellita, diría Bills. Señor Bills, deje de jugar y acábelo de una vez por todas, diría Whis seriamente. ¿Qué me estás ocultando?, preguntaría Bills seriamente a su ángel. Luego, Bills patearía a Goku lanzándolo lejos para quitárselo de su camino. Señor Bills, no sé de qué habla, diría el ángel. Estás ocultando algo. Siento que sabes sobre este sujeto más que yo y no me lo quieres decir, diría Bills. Vamos, es un Saiyajin que es inmune al Hakai y estás muy insistente en que los elimine. De seguro ocultas algo. ¿Ocultar algo?, pensaría Freezer atento. ¿Acaso saben algo de Goku que nosotros no? Vamos, Whis, habla. No tengo 4 millones de años para nada, diría Bills furioso. Está bien, se lo diré, diría Whis. El señor Goku es su hijo y Guine fue su amante. ¿Qué? Dirían Goku y Guine al mismo tiempo. No lo podían creer. Guine, me debes una explicación, diría Freezer furioso. ¡No le creas! ¡Está mintiendo! El padre de Goku siempre fue Bardock. ¡Es igual a él! Diría Guine. Eso es porque yo me encargué de ello, diría Whis. Borré los recuerdos de la señora Guine. Más adelante, el señor Bills me pidió que borrara sus recuerdos. ¡Eso no tiene sentido! ¡Goku es el calco de Bardock! Diría Guine furiosa. Yo me encargué de darle esa apariencia. El señor Bills tendría problemas si anda teniendo hijos de manera descontrolada, diría Whis. ¡No te creo! Diría Guine. Entonces me encargaré de que me crean, diría Whis. Whis golpearía su báculo en el suelo. Las memorias de Bills y Guine regresarían de nuevo. ¡Bills! ¡Maldito bastardo! Diría Guine entre llantos. Guine se lanzaría hacia Bills dejando a todos sorprendidos. Comenzaría a golpearlo sin hacerle ningún tipo de daño. ¡Me dijiste que me amabas y destruiste toda mi raza! ¡Y me mentiste! Diría Guine. Bills no decía una sola palabra. La culpa se lo comía por dentro. ¡Detente, Guine!, diría Bills con la voz apagada. Dañaste a la persona que más querías. Huiste de la responsabilidad de ser padre. Diría Guine al alejarse de él. Entonces, tú eres mi padre, diría Goku desconcertado. El ki de Goku comenzaría a incrementar a raíz de la ira. Tú eres un maldito granuja, diría Goku. Ahora lo sabe. La razón de destruir el planeta Bellita era por ese sueño, diría Whis. Ahí tiene el sujeto de sus sueños. Yo, diría Bills sin encontrar palabras para expresarse. ¡Oh, oh, oh! Y luego yo soy el emperador del mal, se burlaría Freezer. Al menos yo valoraba a mis Saiyajins. Ellos me ayudaban a conquistar buenos planetas. Y todo por andar metiendo tu cosa en cualquier sitio. ¡Oye, estoy aquí! Diría Guine. Lo siento, se disculparía Freezer. Whis, es hora de irnos, diría Bills apagado. ¿No piensa hacer nada al respecto?, preguntaría Whis. Claro que sí, diría Bills. Bills se elevaría a lo alto del cielo, dejaría caer una bola de Hakai para desaparecerlo todo. ¡No lo harás!, diría Goku furioso. Goku se transformaría en Super Saiyajin, se colocaría debajo de la bola de Hakai, lograría contenerla. La destrucción no le afectaba para nada. No voy a dejar que destruyas la Tierra, diría Goku. Goku elevaría su ki más allá de sus límites y devolvería la bola de Hakai hacia Bills. El dios de la destrucción estaba impresionado por el poder de su hijo. De todas maneras, soplaría la bola de Hakai para desaparecerla. Me apena decirte esto, aunque estoy orgulloso de tener un hijo como tú. Tu existencia es un error. Goku, diría Freezer al colocarse a un lado de Goku y transformarse en Golden. Si peleamos juntos, podremos ganarle. ¿De verdad lo crees, tío Freezer?, diría Goku. ¿Por qué le dices tío?, preguntaría Bills furioso. Porque él me crió, algo que tú no sabes qué es, diría Goku. Oh, un golpe bajo, diría Whis. Tú lo pagarás de la forma más dolorosa, diría Bills. Bills lanzaría un rayo de Hakai hacia Guine, pero Freezer se colocaría en medio. Freezer recibiría el Hakai de manera directa, aunque trataba de contenerlo. ¡Tío Freezer!, diría Goku aterrado. Freezer estaba rodeado por una bola de Hakai que le quitaba todas sus fuerzas. Goku trataría de repeler el Hakai de alguna manera, pero aún no tenía experiencia. ¡Goku!, llamaría Freezer agonizando. ¡Derrota a Bills y quédate con mi ejército! ¡Sé dueño del universo! Freezer perdería su forma Golden y eso sería su condena. Al debilitarse, el Hakai lo desaparecería por completo. ¡Freezer!, diría Guine devastada. Goku quedaría mudo, no sabía cómo reaccionar. Vaya, ese inútil se sacrificó por alguien, diría Bills.
Bills. Mamá, vete de aquí, diría Goku. Gine notaría cómo desde los pies de Goku se originaría un extraño viento. Gine sin dudar se alejaría de allí. Luego Goku comprimiría sus puños, una extraña tormenta se originaría sobre él. Goku estaba en Super Saiyajin, pero su ki aumentaría de manera colosal. Algo sucede, diría Whis asombrado. Es como si se estuviera convirtiendo en un dios. Goku gritaría creando una gran explosión de ki a su alrededor. De pronto, el cabello en lugar de ser rubio cambiaría a color rosado. La expresión de Goku era totalmente siniestra. Se podía ver en sus ojos la sed de sangre. ¡Bills!, diría Goku fuera de sí. Goku en un instante estaba frente a Bills. ¡No es cierto!, diría Bills. Bills notaría cómo la energía flameaba alrededor de Goku. ¡Esto lo pagarás con tu vida!, diría Goku furioso. Goku lanzaría un golpe de puño en el pecho de Bills. El dios de la destrucción saldría despedido lejos con un fuerte dolor. Al recuperar la postura se daría cuenta de que su hijo podría ganarle si se descuidaba. Señor Bills, tome esto en serio, advertía Whis. Bills estaba furioso, elevaría su ki al máximo y se lanzaría hacia Goku. Ambos chocarían sus puños entre sí, ocasionando un gran estruendo. Goku y Bills se desplazarían por todas partes mientras intercambiaban golpes. Gine veía todo desde lejos. No podía creer que su propio hijo luchara contra su padre. No puedo creer que Bills haya llegado tan lejos, diría Gine, decepcionada del dios de la destrucción. Goku y Bills se trenzarían de las manos. Comenzarían a forcejear entre sí. Dime, ¿qué se siente ser un dios?, preguntaría Bills. ¡Cierra la boca, imbécil!, diría Goku. Goku burlaría el agarre de Bills y lo patearía bajo el mentón. Bills daría unas cuantas vueltas en el aire alejándose. Luego Goku iría hasta Bills, pero el dios de la destrucción se giraría golpeando con su cola el rostro de Goku. No puedo creer que solo con pocos años de edad alguien pueda igualar el poder del señor Bills, pensaría Whis. Si Senosama se llegara a enterar de esto, de seguro quitaría a Bills de su cargo. Acabaré contigo por lo que le hiciste a Freezer, diría Goku fuera de sí. Llora todo lo que quieras, pero si por casualidad llegas a ganarme, ni siquiera las esferas del dragón podrán revivir a Freezer, diría Bills. La acción de un Hakai es definitiva. Goku se lanzaría a Bills nuevamente, lo atacaría con todo. La ira lo tenía poseído. Cada segundo que pasaba Goku adquiría más poder. Bills sabía que tenía que terminar esto cuanto antes o podría tener problemas. Bills juntaría sus manos y crearía una gran bola de ki. Luego se la lanzaría a Goku. Goku sujetaría la bola de ki. A pesar de su gran potencia lograría resistirla. Pero Bills enviaría más energía, haciendo que ésta incremente de tamaño. ¡No te dejaré con vida! ¡Permitir tu nacimiento fue un error que pienso corregir ahora!, gritaría Bills muy molesto con su hijo Goku. Bills le había dicho a Goku que tenerlo había sido un error en su vida y eso haría poner a Goku aún más furioso que antes. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Bills está peleando contra Goku? ¿Quién será el ganador entre padre e hijo? Y también, ¿Goku logrará convertirse en el nuevo emperador del universo? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la recopilación de todas estas películas. Si quieren ver más películas, más recopilaciones y más partes, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 8000 likes, subiré las próximas recopilaciones sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente teoría.